Buenos días, formalmente a todos. Buenos días. Vamos a iniciar esta audiencia del juicio 600-2017, audiencia que está destinada a escuchar los alegatos de clausura que comenzarán de la defensa. Abogados defensores. Buenos días, señor presidente. Buenos días, magistrados, con la venia de vuestras señorías. Alego o cierro o clausuro en representación de Donaldo Mota. Han transcurrido 6 meses, vuestras señorías, desde aquel 14 de junio que se inició el presente juicio oral. Casi 2 años desde que se inició, de hecho, el primer juicio oral que fue anulado por la excelentísima Corte Suprema. Casi 8 años desde que la SBS inició la investigación, podríamos llamar formal, del llamado caso Cascadas. Igualmente, casi 8 años desde que en paralelo se inició desformalizadamente la investigación por el Ministerio Público. Y casi 5 años desde que el Ministerio Público formalizó la misma en contra de Donaldo Mota Camp, el 20 de enero del 2015. Casi 3 años desde que el Ministerio Público dedujo la acusación fiscal en su contra, el 26 de enero del año 2017. Por lo mismo, su señoría, no es fácil decantar todos y cada uno de los testimonios y documentos que en este proceso y en este tiempo hemos podido oír a medida que se ha ido rindiendo la prueba, tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la defensa. Y constituye para esta defensa entonces un enorme desafío intentar resumir ahora todas y cada una de las razones y probanzas que debieran llevar inequívocamente a vuestras señorías a absolver al señor Mota de todos los cargos que le fueran formulados por el Ministerio Público. Es hora, su señoría, en un alegato de clausura, en un discurso de cierre, de verdad, de hacerse cargo de la prueba, algo notoriamente ausente en los alegatos de clausura que nos han antecedido por parte de los acusadores. ¿Qué oímos, su señoría? Oímos por parte del Ministerio Público una suerte de paradoja respecto de los casos 1 a 6, un verdadero juicio de actas, de documentos que nos fueron exhibidos en pantalla, y respecto al caso acta, algo de prueba propiamente de juicio oral, por eso digo una suerte de paradoja. Oímos del querellante Moneda una historia fantástica en sus palabras, pero eso, una historia nomás. Oímos de AFP Habitat, que solo se hizo cargo de la prueba que había rendido esta defensa, intentando, en mi juicio esterilmente, desacreditarla, más no dijo nada respecto de la prueba que abonaría la tesis de su acusación. Y hemos escuchado del abogado de mi colega de la Universidad de Chile, el señor Soto, hemos escuchado una interesante, larga réplica a nuestros alegatos de apertura 6 meses después de nuestros alegatos de apertura. Pero, en definitiva, es eso. La verdad que, al igual que como se dice que al dolo nunca nadie lo ha visto, uno podría decir que aquí pareciera que a la prueba nadie la ha visto. De hecho, nuestro colega de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nuestra querida facultad, nos invita a un debate dogmático y evita el debate probatorio. En el fondo, su señoría, si no hay un muerto, no tiene siquiera sentido discutir sobre el tipo penal de homicidio, sin perjuicio que nos haremos cargo en su momento de la dogmática penal respectiva. Pero parecen obviar esta circunstancia fáctica elemental propia, en definitiva, del juicio oral. Por ende, vuestra señoría, cuando digo hay que hacerse cargo de la prueba, y eso es lo que ahora atañe, y atañe al adjudicador, al sentenciador, es que hay que construir, hay que fundar, hay que racionalizar la prueba de acuerdo al estándar de valoración de la misma. Estándar que no depende de ninguno de los intervinientes en esta sala, ni tampoco depende del tribunal. Es un estándar que lo definió la ley, lo definió el legislador en el artículo 340. Hay muchas formas, su señoría, como uno podría abordar este alegato de clausura y el inicio de él. Yo, su señoría, quise seleccionar
un momento del juicio, una prueba rendida, un testimonio, el de un perito que no solo desnudó empíricamente la fragilidad de la acusación, sino que en una sola respuesta al fútil, incluso grosero, intento del querellante Moneda por desacreditarlo, vinculándolo infamemente al caso Mobgate, señaló una verdad, vuestras señorías, que debiera resonar en todos los presentes, una verdad que está en el corazón de la reforma procesal penal y que en ocasiones el Ministerio Público y otros actores parecen olvidar. El perito, señor Jorge Quirós Castro, doctor en Economía de Duke, director independiente, vuestra señoría, de la Bolsa de Comercio de Santiago, dijo algo muy claro. Nos dijo, ante esa pregunta infame, nos dijo: debí pelear 13 años para demostrar mi absoluta inocencia, sin llegar a acuerdos como me suplicaba mi familia, con el enorme daño que ello me causaba. Y todo ello para que no hubiera gente como usted que me viniera a hacer esa pregunta. Vuestra señoría, cuando el señor Quirós dijo eso, yo me giré y miré al señor Mota y comprendí algo, vuestra señoría, en esos segundos, que por elemental que parezca, a veces uno olvida. El no renunciar al derecho al juicio oral está en la esencia de quienes atesoran su inocencia, está en la esencia de quienes cuidan y protegen sus familias, en quienes no están dispuestos, vuestra señoría, a que el sistema persecutorio haga de ellos, en definitiva, chivos expiatorios. Estadísticamente no son muchos, requiere de enorme valentía. Es más fácil no asumir esos costos humanos, es más fácil acceder a procedimientos abreviados, es más fácil renunciar, en definitiva, al juicio oral. Sin embargo, vuestra señoría, ello explica que el señor Mota resistiera todos estos años. Ello explica que el señor Mota haya sido consistente ya desde el año 2012 al momento de responder ese documento que se llamó panfleto, elaborado por el testigo de cargo Raimundo Valenzuela, socio de Moneda, mediante documento número 468 que presentó esta defensa. Ello explica que el señor Mota resistiera todos estos años, a diferencia de lo que ocurre invariablemente, y no se allanara un procedimiento abreviado. Ello explica, vuestra señoría, que no se conformara con ser absuelto de 4 de los 7 cargos en el juicio anulado anterior e instruyera a sus abogados para que recabaran la nulidad ante la excelentísima Corte Suprema del fallo anterior. Pocas personas, vuestra señoría, quizás antes del señor Mota, desde que se implementó la reforma procesal, quizás solo el caso del ejecutivo del Banco Central, señor Orellana, que resultó absuelto en 3 juicios orales, tras 3 juicios orales, han debido estar más de 14 meses, sus señorías, de sus vidas enfrentando un juicio oral. Si Aldo Mota lo ha hecho, su señoría, si Aldo Mota ha soportado todos estos años de investigación por parte de los órganos de la persecución administrativa y penal, si ha resistido estos largos meses de juicio oral, viniendo ininterrumpidamente durante 14 meses a todas y cada una de las audiencias desde aquel lejano marzo de 2018, en que se inició el primer juicio oral, hasta este diciembre de 2019, vuestra señoría, es porque don Aldo Mota lo ha hecho porque confía en el rol de vuestras señorías en un Estado de Derecho. Confía en que vuestras señorías van a estar a la altura de este desafío y, en definitiva, van a absolverlo de los cargos infundadamente formulados en su contra. Que vuestras señorías no se van a dejar seducir por cantos de sirena ni por otros argumentos, si se quiere, sociológicos o de otras características que invocó la representación del señor Lobos, para, en definitiva, atenerse a lo que dice la prueba y nada más, su señoría, que la prueba. Y lo que dice la prueba en relación con la acusación, no con otra cosa, solo con la acusación, su señoría. Por tanto, confía en la ley y confía en el Estado de Derecho. El juicio oral y público y transparente tiene una virtud indudable, y aquí todos hemos visto y hemos oído lo mismo. Todos podemos discernir cuando se está frente a una imputación penal que supera los estándares de convicción de nuestro sistema, o cuando estamos ante una imputación penal que, como es este caso, se desmorona a medida que el juicio se va desarrollando. Una imputación, vuestra señoría, que, como evidenció la clausura al concluir del Ministerio Público, requiere de una lectura, fíjese bien, de un correo descontextualizado,
impertinente a los hechos, de enero del año 2012, el que necesita incluso, porque eso es lo que nos pidió el Ministerio Público al cerrar sus alegatos de clausura, que se reemplace una parte de su texto. Nos dijo, es necesario, cambie esta palabra por otra, tergiverse la prueba, como dijo su señoría en más de una ocasión respecto de algunas objeciones que se plantearon a lo largo del juicio. Todo ello para intentar persuadir a su señoría. Peor aún, una imputación que el Ministerio Público, en la misma clausura, su señoría, sin pudor alguno, intentó sustentar en una parcial y libre traducción de un correo en inglés que se incorporó al juicio, pues omitieron ofrecer la traducción legal del mismo, obviando su valor probatorio anticipado por su señoría, de hecho, al momento de resolver el incidente respectivo en el juicio. Un estéril esfuerzo de contaminación del tribunal que da cuenta del voluntarismo que durante todos estos años ha animado el rol y el actuar del órgano persecutor. Por lo mismo, su señoría, al ver la resiliencia de Aldo Mota, si se quiere su estoicismo frente a esta irrefrenable voracidad del sistema, al ver aquí comparecer funcionarios de la Superintendencia de Valores que dieron clara cuenta cuán enamorados estaban de la tesis del esquema del caso Cascada que ellos sustentaron durante la resolución 223 en que se formulaban, en definitiva, las sanciones que venían a la vez de los cargos que administrativamente en su momento se habían formulado, pero que no se encuentra ni siquiera a esta fecha ejecutoriada. Uno no puede, sino, su señoría, evocar las palabras del señor Quirós y persuadirse que aquí hay algo que está definitivamente muy mal. El ciudadano frente al Estado y sus órganos de persecución reclamando, implorando justicia y correcta aplicación de derechos, posiblemente, su señoría, es la imagen más fuerte que a uno lo persuade de la nobleza de nuestra tarea profesional. Y la verdad, su señoría, es que este episodio del juicio me hizo recordar un breve cuento de Franz Kafka, llamado Ante la ley, en el que un hombre común, un campesino, se presenta ante el guardián de un castillo, que de alguna manera asemeja a la ley, y le pide entrar, pero se le impide y se lo hace esperar durante largo tiempo. Y antes de morir llama al guardián y le formula una sola pregunta, la más importante de todas. ¿Cómo es posible que durante tantos años, pregunta al guardián, nadie más que yo, que estaba acá esperando, pretendiera entrar? Y el guardián le responde, nadie pretende entrar porque esta entrada estaba solamente reservada para ti. Y entonces, su señoría, Aldo Mota ha permanecido en la puerta, en el umbral de la ley durante estos 8 años de investigación, durante todos estos meses y años de juicio que se han seguido adelante en su contra. Y de lo que aquí se trata, en definitiva, es que cuando vuestras señorías cierre esta puerta, nuestro representado haya traspasado el umbral de la ley. La prueba así lo demuestra y vamos a corroborar a lo largo de estas jornadas de discursos de clausura cómo, hilvanando prueba a prueba, la única posibilidad, la única solución, la única salida que tiene este callejón al que nos ha conducido el Ministerio Público y los acusadores, en definitiva es la que previno el legislador en el artículo 340 del Código Procesal Penal. A la luz, su señoría, entonces, de esta dura historia, que ahora paso a desarrollar en detalle nuestro alegato de apertura o nuestro discurso de cierre. Su señoría, no podemos entrar entonces al fondo de las pruebas y de la ponderación de la prueba sin representar entonces ante su señoría, ante el tribunal, algunos hechos inéditos o impropios de un juicio oral del que todos hemos sido testigos en este largo proceso. Como su señoría recordará, ya en el inicio del juicio promovimos un incidente, una cautela de garantía, cuestionando la legitimidad activa del querellante Lobos. Planteamos que este carecía tanto de la calidad de víctima como de la calidad de ofendido por el delito y que en definitiva no era más que un querellante, y no es más que un querellante, instrumental que mañosamente adquirió acciones para participar en el juicio, al extremo que las facturas de la Raín Vial se emitieron a la oficina de su futuro y supuestamente desconocido a ese entonces abogado penalista, don Miguel Soto. Este inusual querellante, sin embargo, su señoría, al final no sería el único. En el juicio pudimos todos apreciar cómo se descorría el velo y emergían los intereses económicos
no solo que explicaban la participación del querellante Moneda, cuyos socios y directores habían instado al controlador de las sociedades cascadas en una reunión, como vimos, en el Club de Polo San Cristóbal, que relató el testigo de cargo, abogado querellante además en estos autos, don Pedro Pablo Gutiérrez de Moneda, y también el testigo Patricio Phillips. Todo ello con el objeto de fusionar las mismas y obtener una significativa ganancia por la vía de apropiarse de lo que los testigos nos explicaron eran estos importantes o significativos descuentos que se producían por el hecho de estar invertido aguas arriba en esta estructura de control del activo subyacente Soquimich, es decir, por estar invertidos en Norte Grande, Oro Blanco, aguas arriba, era un gran negocio si se fusionaban en definitiva las cascadas. Su señoría recordará, sin embargo, y porque no dijeron nada respecto del hecho, solamente refirieron esta situación, que habían presionado, gatillando la investigación de la Superintendencia de Valores que dio lugar a la formulación de cargos y posterior sanción administrativa. Su señoría recordará, por un lado, el testimonio del entonces socio de Moneda, don Raimundo Valenzuela, quien supuestamente dijo habría advertido la existencia de operaciones que no entendía y que elaboró para ello con su equipo un documento anónimo que denominamos panfleto, que denominaron panfleto, decía, y que ante las preguntas del Ministerio Público señaló que se lo habría entregado al director de las sociedades cascadas y también director de Moneda, don Pablo Guerrero Valenzuela, y al socio de Moneda, don Pablo Echeverría. Curiosamente, el señor Valenzuela omitió algo que finalmente el último testigo del Ministerio Público se vio compelido a reconocer en estrados, aunque dijo que violentaba sus principios tener que decir la verdad a este respecto. Todos recordamos ese episodio, su señoría. El ex superintendente, señor Fernando Coloma, el ex superintendente de la Superintendencia de Valores, que señaló que él, como socio de Moneda, el señor Valenzuela, en enero o febrero del año 2012, en forma privada, le había proporcionado los antecedentes, le había solicitado investigar operaciones de las sociedades cascadas y que él, con esa información, recordará su señoría, puso a su gente, y se le preguntó por mi colega Sanfeliu a qué se refería por su gente, y dijo a los funcionarios de la Superintendencia de Valores, puso a su gente a investigar. Su señoría, esta causa no se inició por una inocente consulta del señor Wolf, como formalmente se nos quiere hacer creer, se inició por un burdo tráfico de influencia que el señor Coloma se vio obligado a revelar para no incurrir en falso testimonio. Esa es la verdad asentada en el proceso. Eso no es una teoría de conspiración elaborada por esta parte. Esos son los dichos de los testigos que han sido contraexaminados en estrados. Y recuerda, su señoría, el señor Wolf, es verdad, el día 57 del juicio, en su declaración, dijo expresamente que efectuó una consulta a la superintendencia vía la página web, pues estaba disconforme como accionista minoritario de Norte Grande, no era accionista de las otras sociedades cascadas. No formuló una denuncia. Y dijo que debió reiterarla en abril del año 2012, y lo cito, su señoría, dijo, porque en el sistema parecía como cerrada, como que había quedado resuelta, tuvo que reiterarla. Es decir, su señoría, es gravísimo constatar que las consultas oficiales, entonces, de un ciudadano de a pie, como quiso presentarlo el Ministerio Público, se archivan y las privadas y secretas de los amigos del superintendente se investigan por su gente. Eso parece absolutamente desmesurado, absolutamente inapropiado en un Estado de Derecho. Y su señoría, en esto tampoco quiero desviarme, pero quiero hacerme cargo desde ya en este punto del valor negativo de una prueba muy específica rendida en autos y que el Ministerio Público además la usó en su alegato de clausura, que fue exhibir en pantalla esa consulta de diciembre del 2011 que fue archivada por la Superintendencia de Valores y Seguros y que formuló el señor Wolf. Y quiero detenerme porque su señoría va a recordar que respecto de la exhibición de ese documento, aquí nosotros promovimos una objeción por impertinencia, testigo del día 57.
¿Y qué es lo que dijimos en ese momento? Aparte de que era impertinente porque temporalmente y por las circunstancias se refería a situaciones que no eran del todo concernientes a las operaciones de auto. Dijimos que lo que estaba haciendo en ese momento el Ministerio Público era un ejercicio de lo que se llama teoría retórica de la prueba. Es decir, estaba usando la prueba para efectos de persuadir a su señoría y que eso nos llevaba por el riesgoso camino del artículo 341 del vicio de congruencia. Dicho y hecho, su señoría. El Ministerio Público probablemente pensó que nosotros olvidaríamos aquella lejana incidencia que su señoría nos dijo, recuérdenla para clausura, ahí nos haremos cargo y la valoraremos. Y, en definitiva, ahora esa situación, esa circunstancia, esa objeción, cobra más vida y más realidad que nunca. Y su señoría deberá hacerse cargo y valorar negativamente esa probanza. Más aún, y con esto cierro respecto del señor Walsh, su señoría, recordará la amenaza al tribunal y a la defensa que éste efectuó cuando quisimos indagar si él, como gerente de una importante división de la empresa estatal Codelco, tenía vínculos con el principal abogado de la empresa estatal Codelco, don Pedro Pablo Gutiérrez, director de Moneda y querellante en estos autos. Probablemente sea una cósmica coincidencia, como dijo mi colega, pero yo no creo, su señoría, en esas cósmicas coincidencias. En otras palabras, su señoría, no solo el querellante Lobos instrumentalizó, en definitiva, la persecución penal. Ahora todos sabemos que también lo hizo Moneda, que hizo lo propio, al extremo que en este empeño, incluso su señoría, no dudó en presentar, y eso también fuimos todos testigos, el falso testimonio de uno de sus dos principales socios, el señor Fernando Tisné. En efecto, el día martes 13 de agosto quedará, yo creo, grabado en la memoria de todos nosotros que presenciamos esa situación. Quedará grabado a fuego. Ese día el señor Tisné, titular de prácticamente el 20% de Moneda, faltó a la verdad ante su señoría. Ya había faltado a la verdad y quedó también en evidencia en el juicio oral anulado y lo propio ante el Ministerio Público en sus declaraciones en el año 2016. Ante una pregunta abierta de la fiscal, señorita Tania Sánchez, él, que fue director de Pampa Calichera, se le preguntó abiertamente, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Dijo, entre los años 2006 y 2009, su señoría, y omitiendo, o peor aún después, cuando se lo confrontó, derechamente negando haber sido director al menos desde el año 2002, como dieron las cuentas las actas de comité de directorio y de directorio, que recordará su señoría que yo personalmente le exhibí en ese momento al testigo de cargo. No se trató de una mentira inocua o inofensiva, sino de un deliberado, y me atrevo a decir reiterado intento de ocultar ante el tribunal, porque lo hizo en el juicio oral anterior, lo hizo ante el Ministerio Público y lo hizo en este estrado. Eso no es tan habitual, convengamos. De ignorar, de omitir un periodo importante de su vida como director de Pampa Calichera. Así como esta premisa falsa de su incorporación al directorio, porque decía que había algunos temas de gobierno corporativo en la compañía, de cómo se estaba llevando la compañía, temas de negocio, que quisimos tener un control más cercano participando del directorio. Eso nos vino a decir el señor Tisné, su señoría. Curiosa afirmación, considerando que él participaba de ese mismo directorio a lo menos 4 o 5 años antes de la fecha en donde él fijaba su ingreso al mismo. Por supuesto, todo muy conveniente para el relato fantástico de Moneda. Definitivamente, a partir de esta premisa falsa, se estructura todo su testimonio, pero lo que es peor, vuestra señoría, el señor Tisné, lo que vino a relatarnos en esa audiencia fue un testimonio deliberado en el que pretendía poner en cuestionamiento efectivamente cómo funcionaba el gobierno corporativo de Las Cascadas. ¿Qué valor probatorio puede tener aquello? De hecho, hubo una objeción. Su señoría recuerda una de esas preguntas después que el señor Donoso primero le pidió a su señoría que intuyera al testigo que esperara unos segundos para poder hacer objeciones, y él irónicamente le respondió directo. Le dijo, ¿quiere 3? ¿Quiere 5? ¿Quiere cuántos segundos quiere? ¿Qué prefiere?
venía con esa ironía y con esa actitud a estrado, su señoría. Y en esa objeción, el abogado de Moneda, al contestarla, ¿qué es lo que dijo, su señoría? Que era muy importante porque era un testigo muy calificado. Él sabía cómo funcionaba el gobierno corporativo de estas sociedades. Por lo tanto, era miembro del comité de directores. Era muy relevante lo que él tenía, en definitiva, que decirnos. ¿Cómo se explica este premeditado intento de ocultar su participación anterior en el directorio? ¿Qué es lo que escondía el señor Tisné todos esos años? Probablemente, su señoría, la similitud de las operaciones realizadas en esa época con aquellas que fueron posteriormente cuestionadas. Claro está, digamos, el señor Tisné respondía a intereses, en definitiva, de otros accionistas. La médula de su perjurio se encuentra en la artificial construcción de su testimonio. Más allá de su evidente impertinencia, su forzada incorporación al juicio, en definitiva, pretende inocular igualmente una forzada y falsa narración de los hechos, su señoría. Entonces, así como hubo un intento burdo por engañar a su señoría, del mismo modo como hubo un intento burdo por parte del querellante Lobos en el proceso por la vía de adquirir oportunamente o oportunísticamente acciones para comprar su posición de víctima, la verdad que poco a poco se han ido develando estas situaciones. Pero lamentablemente, su señoría, eso no es todo, porque uno podría decir, bueno, 6 meses pasan hartas cosas. El juicio oral develó, del mismo modo, algo que antes de su inicio uno no comprendía bien, uno no se explicaba. ¿Por qué, habiendo tantas AFP que habían invertido en las sociedades cascadas, solo una de ellas, Habitat, se había esmerado en perseguir la presunta responsabilidad penal del señor Mota? Más aún, era la única AFP, y uno no lo podía entender, cuyos intereses en las juntas de accionistas aparecían siempre alineados con los de Moneda. Fue aquí, su señoría, donde los testimonios del presidente de Habitat, señor Rodríguez, del gerente general, señor Besanilla, del analista María Fernanda Rodríguez y del fiscal, señor Valdés Lira, arrojaron luz sobre uno de los capítulos posiblemente más oscuros de toda esta historia. AFP Habitat, pese a la prohibición legal de invertir directa o indirectamente en la propia AFP o en otras AFP que están en el artículo 152 del decreto ley 3500, entregó cerca del 1% de los fondos que administra, ni más ni menos, una suma cercana a los 700 millones de dólares, en definitiva, a Moneda Asset Management y sus fondos Pionero, Small Cap y Moneda Carlyle, lo que a la vez lo invertían de manera significativa en inversiones la construcción, o inmobiliaria, perdón, la construcción, cocontroladora de la propia AFP Habitat. Más aún, el principal, recordará su señoría, ingreso por concepto de dividendos de inversiones la construcción, precisamente provenía de AFP Habitat. En palabras simples, su señoría, negocio redondo. Con los recursos de los cotizantes se fondeaba a Moneda y Moneda, a su vez, fondeaba a inversiones la construcción, la que a su turno ganaba de Habitat importantes dividendos, parte de los cuales llegaban a su vez a Moneda y a sus fondos, que estaban entre, recordará, los 12 principales accionistas de Inversiones La Construcción. Así, su señoría, emergió la relación económico-financiera entre los querellantes Moneda y Habitat. Eso explica por qué votaban alineados en las juntas de accionistas, como tuvo ocasión de advertir el tribunal. Ello explicaba por qué actuaban conjuntamente, prácticamente, ante la Superintendencia de Valores y Seguros y luego ante el Ministerio Público. Ello explica por qué son la única AFP querellante. Su señoría, más que 2 querellantes en la sala, tenemos a 2 socios. Esa es la verdad que arrojó la prueba en contraexamen en este proceso. Pero esto, que ya por sí solo resulta grave, no era lo único, su señoría. Fue posible advertir también que un director de Moneda era a su vez director independiente de Inversiones La Construcción, cocontroladora de Habitat, y más aún, que a contar del año 2016 o 17, con los votos de Moneda, su señoría, ni más ni menos que el ex superintendente, señor Coloma, el mismo, aquel que a instancias del socio de Moneda, Raimundo Valenzuela, en enero-febrero del 2012, había iniciado la investigación administrativa reservada por operaciones bursátiles en las sociedades cascadas, pasaba a ser director, ni más ni menos que de Inversiones La Construcción, cocontroladora de Habitat. Justo, AFP Habitat, donde curiosa y coincidentemente también pudo advertir de la prueba su señoría, el señor Coloma mantenía ahorros voluntarios decididos por él por más de $1,5 millones de dólares a la fecha. La única palabra para describir lo anterior, su señoría, es perplejidad. Perplejidad, su señoría,
pues hay en todo esto indicios de un serio fraude procesal, en el cual convergen a lo menos 2, si no derechamente 3 querellantes que, actuando de manera coordinada, cooptaron al Ministerio Público y el procedimiento de persecución penal para efectos de usarlo instrumentalmente para viles móviles subalternos. Esta no es una teoría de conspiración, su señoría. Estos son los duros hechos que asomaron a medida que avanzaba la prueba. Surgió de la prueba esa prueba que los acusadores hoy día en sus discursos de cierre eluden. Como a pocas veces en un juicio oral, somos testigos de un caso de falso testimonio, de un posible caso de tráfico de influencia, de un posible caso a la tipificación actual, incluso de un posible caso podría haber sido de cohecho a la luz de la actual redacción del término del tipo penal de cohecho. Como pocas veces, su señoría, se nos mintió, se construyó un caso, se manipuló procesalmente toda la institución persecutora. Todo con un despiadado propósito financiero, una trama o una disputa financiera destinada a forzar la fusión de las sociedades cascadas, como reconoció el director de Moneda, señor Gutiérrez, al inicio del juicio, como se reconoció, ratificó, reiteró el director de las sociedades cascadas, señor Patricio Phillips, al terminar el juicio. Yo, pormenorizada cuenta, como todo estaba documentado, su señoría, con correos, reuniones, informadas a la comisión de investigadora de la Comisión de la Cámara de Diputados, en un set de antecedentes que el señor Phillips entregó al Ministerio Público, al fiscal que llevaba la causa, y que el Ministerio Público, lisa y llanamente, ignoró, no siguió adelante en su visión de túnel, no estaba dentro de las alternativas que pudieran explicar el abuso que se hacía en ese momento del proceso penal. Prefirió obviar esta reveladora evidencia. Se nos ha dicho, su señoría, que en este caso está en juego la confianza. A la par que se instrumentaliza el aparato de persecución penal, se lo coopta, se lo captura. Seamos serios, su señoría. Aquí no estamos ante hechos que tengan la repercusión social que querellantes pretenden, pero sí ante hechos que dan cuenta de una de las mayores y más relevantes disputas comerciales y financieras de Sanhattan, de la élite financiera de nuestro país, que se intenta resolver por medio del uso del proceso penal. Creo que esto es francamente evidente. Esta sí, su señoría, que es una originalidad criolla, una originalidad chilena, como refería el querellante Moneda. Esta es la verdadera originalidad de este caso. Su señoría, vamos un poco al fondo y lo que está en juego. Y en primer lugar, también preliminarmente, en la forma en que hemos estructurado nuestro alegato, quiero enfrentarnos a algunos dilemas que guardan relación básicamente con la congruencia y algunas ideas más que tienen que ver con la prueba. Como lo enfatizamos en nuestra apertura, su señoría, la acusación juega en el proceso penal un rol trascendental. Es en alguna medida la carta de navegación, la delimitación de la cancha, si se quiere, de este proceso. Aquello que se le imputa al acusado debe estar contenido en la acusación. Al decir de Caferata Nores, el hecho fijado en la sentencia de ser idéntico en sus aspectos esenciales al descrito en la acusación. Y la verdad que prácticamente todos los autores refieren, ¿no es cierto?, esta similitud o esta idea parecida. De hecho, otro autor citado, de hecho, en la sentencia que anuló el juicio oral anterior, el señor Letelier Loaiza, señala, desde el punto de vista del hecho punible, el respeto a la congruencia exige que la sentencia se pronuncie sobre los mismos hechos por los que se ha sometido a proceso a la persona, se la ha acusado, se la ha formalizado, etc. Su señoría recordará que, como señalamos tras oír a los acusadores, aquí no se trataba, como ellos pretendían, de cómo se contaba la historia. Nosotros anticipamos, su señoría, que lo único que interesaba de cara al juicio oral, en definitiva, era lo que nos dijera o lo que silenciara la prueba. La prueba iba a hablar o iba a callar, pero en definitiva sería la prueba la que nos fijaría en el contexto de esa acusación, en definitiva, las posibilidades, las herramientas de las que disponía su señoría, en definitiva, para resolver el dilema que plantea este caso. Y en las clausuras, como ya lo anticipé, la prueba ha sido la gran ausente. A la prueba nadie la ha visto.
Advertimos que había que recurrir también, en su momento, a un camino riguroso, un camino de precisión. Dijimos que aquí no bastaban las meras sospechas, no bastaban prejuzgamientos morales. Aquí no se podía subsidiar la labor de persecución del Ministerio Público o aquello que por su inexistencia o mera desprolijidad no hubiere probado. No se trataba de eso. Aquí se requiere, en definitiva, de prueba elocuente, manifiesta, categórica, dijimos, y por sobre todo, congruente. Se requiere precisión, como por lo demás lo hizo presente la Corte Suprema, precisamente al anular el anterior juicio oral por la flagrante vulneración al principio de congruencia en el que se había incurrido respecto del caso 6. Dijo prueba precisa, argumentos precisos, interpretaciones precisas y hechos precisos. Todo aquello, dijimos su señoría, que pretendiera diluir esa precisión arrastrándonos a las arenas movedizas de la sospecha, ¿no es cierto?, en definitiva, y de las intrigas, en definitiva, debería quedar descartado por su impertinencia. Y lo anterior, entonces, lleva a que el principio de congruencia, del cual emana a su vez el principio de precisión de la imputación, sea una exigencia del proceso penal relacionada con la garantía del tipo penal. La exacta tipicidad. De hecho, Klaus Roxin señala que la garantía del tipo nullum crimen sin el eje se erige como la primera limitación de la punibilidad del Estado. La garantía del tipo está recogida, a su vez, en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 3, inciso 8. El principio de precisión de la imputación nos asegura, como ciudadanos, que el órgano de la persecución someta su actuar a la exacta descripción, en definitiva, legal del tipo. Se trata, entonces, de una forma en que el derecho penal traslada, en definitiva, al proceso mismo la relevancia, en definitiva, la trascendencia del hecho preciso para su juzgamiento. Así, el hecho descrito, en definitiva, por el acusador se convierte en el hilo conductor del debate dentro del proceso. La acusación pasa a tener, entonces, su señoría, una doble cara o dos caras, como si fuera una moneda. Una cara es la de la imputación, aquello por lo cual se acusa, de lo que debe defenderse el acusado y lo que el tribunal debe, en definitiva, juzgar. Pero la contracara, en definitiva, de esta moneda es que la misma acusación es a su vez límite y es garantía. Límite para el acusador y el juzgador, quienes no pueden salirse de su marco para juzgar al acusado, y garantía para el acusado de que aquello de lo que deberá defenderse es solo aquello que está en la acusación. Las sorpresas, todo aquello que la defensa no pudo enfrentar probatoriamente ni refutar por ser parte de la acusación, están proscritas en nuestro sistema. El profesor Tavolari señala que el principio de precisión de la imputación es un elemento constitutivo de la congruencia procesal y, por supuesto, parte fundamental de la garantía de la defensa. No pueden ahora pretender los acusadores modificar ello, ni a través de sus alegatos, ni como lo pudimos advertir estos 6 meses por medio de la prueba. El marco fáctico que debió ser probado es solo aquel que estaba contenido en la acusación. Salirse de ese marco fáctico nos lleva por el camino, decíamos, del artículo 341, que es claro. La sentencia no puede exceder el contenido de la acusación y, en consecuencia, no se puede condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ellas. Los acusadores, desde los alegatos de apertura, han intentado llevar el juzgamiento a un terreno diverso a aquel que deslinda el contenido de la acusación. Y se ha intentado probar, a su vez, hechos distintos. Los acusadores, su señoría, han intentado esconder su acusación e intentan por todos los medios que el tribunal y la defensa nos olvidemos de lo que ella dice. O lo que es peor, pretenden que nos convenzamos que la acusación es otra. Esto es lo que se denomina en un conocido patrón de abuso emocional como efecto gaslighting. Es la víctima en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Este concepto, su señoría, viene de una antigua película, Gaslight, Luz de gas, en el cual incluso Ingrid Bergman obtuvo un Oscar en el año 44, en el cual se atenúa la luz del gas en esa época y le hace creer a la otra persona que el fuego sigue brillando con la misma intensidad que antes. Aquí, su señoría, todos parecen haber olvidado la acusación. Nos bajan la luz y nos quieren hacer creer que está iluminando igual. Y este efecto, su señoría, se manifestó de 3 formas
procesalmente hablando. Por un lado, relevando la tesis y los argumentos de la Superintendencia de Valores y Seguros. Por otro lado, derechamente abandonando la acusación o silenciando su núcleo, como veremos. Y en tercer lugar, vistiendo un cúmulo de elementos ajenos como falsos indicios. Veremos, su señoría, en primer lugar, que se relevó la teoría del caso de la super de valores mediante la incorporación básicamente de prueba documental y de los testimonios de exfuncionarios de la super de valores, el señor Coloma, el señor Pavés y el señor Zapata. Acusación que por lo demás era sustancialmente distinta a la imputación que hace el Ministerio Público en su acusación, pero con la cual, y lo vamos a ver más adelante, intenta por sobre todas las cosas apalancar, si se quiere procesalmente, su teoría en el caso 6 y se quiere vestir un cúmulo de indicios de la super de valores que conducen a prueba inferencial en sede administrativa y con estándar administrativo a fardo cerrado, trasladarlo en definitiva a sede penal. Olvidando que la Superintendencia de Valores y Seguros lo que sancionó como artificio ardid en ese caso era lo que llamó el esquema. Y el esquema era un conjunto, en definitiva, al decir de la Superintendencia de Valores, ¿no es cierto?, de actuaciones de diversas sociedades en las cuales estas compraban o vendían acciones dando oportunidades de negocio, esto muy en síntesis, a sociedades que llamaron vinculadas, instrumentales o relacionadas de terceras personas, que por supuesto no estuvieron aquí en este juicio. Y entonces, a través de esas resoluciones administrativas, del expediente administrativo, de la formulación de cargo y de las resoluciones sancionatorias, han tratado, en definitiva, de relevar algunos aspectos de la teoría del caso de la Superintendencia de Valores y Seguros para que nos olvidemos de nuestra acusación. Por otro lado, su señoría, en segundo lugar, la segunda forma procesal consistió en derechamente abandonar la acusación e ignorar, como si nunca ella se hubiera escrito, el núcleo central de la acusación, según el cual se habrían hecho utilidades ficticias y engañosas a costa de una pérdida financiera. Sucintamente, su señoría, porque en esto quiero tratar de avanzar en aras de la mejor comprensión de este discurso de cierre. En el caso 1 se nos dijo que las operaciones no buscan, dice textualmente, no buscan realizar una transferencia de dominio de las mismas, sino generar utilidades ficticias, y dice, son las siguientes. Afirma, las operaciones engañosas y artificiosas que no buscan realizar una transferencia de dominio de los mismos, sino aparentar utilidades ficticias, en el caso 2. En el caso 3, las operaciones engañosas y artificiosas que no buscan realizar una transferencia de dominio de las mismas, sino generar utilidades ficticias, son las siguientes. En el caso 4, habla de simular millonarias utilidades contables, la expresión que utiliza. En el caso 5, caso Linsor, las referidas transacciones engañosas y ficticias permitieron fingir una utilidad de alrededor de 251 millones de dólares americanos para Pam Calchera, etcétera, etcétera. Como se aprecia, su señoría, los acusadores, luego de 6 meses de juicio, de ceguera voluntaria o de efecto gaslighting deliberado, olvidaron lo que decía la acusación. Se desentendieron absolutamente del texto que pretendieron reconducir el debate procesal y la acusación a otros hechos, tal como acaeció por lo demás en el juicio anulado, alejándonos de la explícita narración que la acusación contiene y un preciso objetivo de la conducta que se le reprocha al señor Mota. Esto no podemos perderlo de vista. El señor Mota, dice la acusación, entonces buscó, pretendió aparentar, generar, simular o fingir utilidades ficticias. ¿Qué prueba hubo de ello, su señoría, de este objetivo? Si este era el presupuesto medular de la acusación, el corazón de la misma. El Ministerio Público debía probar ineludiblemente aquello. Sin embargo, nada de esto dijo al respecto. Optó por atenuar o derechamente apagar la luz y confiar en que nadie la volvería a encender. Su señoría, se reprochaba, en consecuencia, en su proposición fáctica, una finalidad, la idea o premisa del propósito, de la finalidad perseguida según los acusadores, pero nada de ello, en definitiva, oímos. Peor aún, su señoría, en el clausura, recordará, el abogado de Moneda intentó, sin disimulo, echar tierra a la acusación. Y sin sonrojarse, en este punto señaló que en realidad lo de la finalidad de las transacciones sería completamente irrelevante, porque estamos ante un delito de peligro abstracto.
Esa es la propuesta en disputa, su señoría. Olvidando que la acusación basa la falta de intención en esta supuesta intención torcida. La finalidad es una proposición fáctica de la acusación que acusadores debían probar y no esconder. El salto lógico, su señoría, es brutal. Aquí no hay un testimonio respecto de la generación de utilidades ficticias. Dicho núcleo estuvo ausente durante todo el juicio oral. El Ministerio Público lo abandonó y nada probó. Nadie señaló en estrados que se pretendían generar utilidades, la verdad que ni reales ni ficticias. O sea, este propósito, nadie nos habló de él. En definitiva, las eventuales utilidades contables, como quedó en evidencia, solo eran consecuencia ineludible del hecho que acciones estuvieran contabilizadas a valor histórico y que incluso, como es manifiesto en los casos 4 y 5, ni siquiera se reflejaron en los estados financieros, en el primer caso porque Ernst Young y White derechamente planteó, digamos, la objeción a que se reflejaran o se reconocieran dentro de los estados financieros, y en el otro caso porque la Superintendencia de Valores y Seguros ordenó reversar los estados financieros, los borradores, podríamos decir, de estados financieros que en ese momento se iban a someter a la Junta respectiva, postergando a la Junta, por lo tanto, ni siquiera tuvieron esa consecuencia. Por lo tanto, de ello no puede racionalmente inferirse siquiera lo que pretende la acusación y por ende se debe desestimar la misma. ¿Qué probó el Ministerio Público, su señoría? El único indicio relevante sería que como las acciones se mantienen en un mismo grupo empresarial, vimos que la discusión de lo que se entendía por grupo empresarial era distinto según lo entendían los expertos en contabilidad que lo que entendían a veces asesores legales o financieros que declararon, pero por pertenecer a la misma estructura de control, en definitiva, si se quiere, del activo subyacente Sokimich, no se tendría intención de desprenderse de ellas y por ello sería una operación simulada. Sin embargo, su señoría, y lo vamos a ver en mucho detalle, sí hubo desprendimiento de acciones, sí las adquirieron personas jurídicas distintas. Aquí una reflexión, su señoría, muy pequeña. Algo tan básico que nos enseñan en la Facultad de Derecho, la diferencia entre la persona natural y la persona jurídica, el carácter ficto de las personas jurídicas, el hecho que sean personas distintas, no solo que tengan un root distinto, incluso se nos explicó, las personas jurídicas tenían accionistas minoritarios distintos. Por lo tanto, pretender soslayar algo que como abogados, como quienes estudiamos Derecho, entendemos con total claridad que cada persona jurídica, que cada sociedad es una persona distinta de la otra, a mí me parece bastante aberrante, por decirlo de alguna manera. Pero sí, el desprendimiento fue tan claro que incluso testigos como Bustos y como el propio Martínez de Ernst Young reconocieron, hubo traspaso, en definitiva, de los riesgos, por lo tanto, el desprendimiento se verificó. Pero si así no hubiera sido, si no hubiera habido desprendimiento o no hubiera salido por esta idea de totalidad del grupo empresarial, como si fuera un ente consolidado, no sería distinta la situación que se planteó, y la vimos con mucha claridad en la prueba, del balanceo de las AFP o de las planificaciones tributarias normales que muchas veces, ¿no es cierto?, llevan a cabo, ¿no es cierto?, traslados de acciones de una sociedad a otra. El testigo Quirós refirió 68 casos similares en el estudio que hizo dentro de 10 años, dentro de mismos grupos empresariales, y por lo tanto cuesta entender cómo la acusación, en definitiva, pretendió probar que el propósito era utilidad, o el Ministerio Público pretendió probar lo que aseveró en la acusación de que, en definitiva, el propósito era obtener utilidades ficticias. No basta el mero voluntarismo del acusador, aquí se requiere prueba. Pero lo anterior no es todo, su señoría. Otra palmaria muestra de que los querellantes abandonan la acusación en este segundo aspecto procesal de cómo nos reconducen en estos vicios de congruencia, queda reflejado burdamente en las palabras del querellante Lobos el día viernes. Su señoría recordará que en un alegato tan extenso como inútil, a propósito de su particular análisis del delito de peligro, sostuvo sin argumento alguno, que las utilidades serían puramente aparentes o ficticias y por ende ellas incidirían en los dividendos a repartir. Y en una suerte de nueva tautología, que como el monto, dijo, de los dividendos es uno de los factores que determina el valor de las acciones, y ese resultado, la obtención de dividendos, habría sido buscado por el acusado,
estaríamos ante un caso de dolo de las consecuencias necesarias o seguras y concurre, en definitiva, dijo, un peligro concreto. Fértil es la imaginación y retórica de mi contradictor. Sobre estas arriesgadas palabras, su señoría, del querellante, cabe hacer de inmediato, y ya haremos más, 2 correcciones. Primero, el señor Soto convenientemente se olvida, naturalmente, de la acusación. La acusación no dice en ninguna parte que las transacciones sean ficticias o engañosas porque se buscaba repartir dividendos. Esa es parcialmente la tesis de la Super de Valores, aunque para ello la Superintendencia de Valores y Seguros asume que las operaciones son reales y reprocha el esquema y el conjunto de operaciones y dentro de eso el reparto, eventualmente, de utilidades como una fuente de financiamiento de las oportunidades de negocio, recordará su señoría, que generaban las sociedades vinculadas o relacionadas con el controlador del Grupo Cascada. Ese es el reproche, en definitiva, de la SBS, pero no es el reproche de la acusación. En ninguna parte se plantea que el propósito fuera o que buscara repartir dividendos. Segunda corrección, su señoría. No solo se olvida de la acusación, también se olvida de la prueba. Quizás porque no la presenció en su totalidad. Porque si, como en este caso, los dividendos vienen de utilidades reales, que a su vez vienen de realidades no cuestionadas por nada, acciones compradas baratas y vendidas caras, es decir, una utilidad de laboratorio, su señoría, los dividendos serán también reales y por ende su efecto no puede ser tildado de manipulador, de distorsionador de precios. El valor de la compañía y el valor de los dividendos es en consecuencia absolutamente real. En el fondo lo que hay en la postura del querellante Lobos es más una petición de principios que un asiento en la prueba y un asiento en la acusación de sus argumentos. Ahora bien, su señoría, respecto de los dividendos cabe agregar algo más. La hipótesis extra acusación sugería que serían los dividendos los que pueden manipular el precio. Se cae sola, se desploma, su señoría, por la fuerza de los hechos. En estas transacciones, su señoría, no hay dividendo alguno. Para que haya dividendo, este debe aprobarse por la Junta de Accionistas. Ello solo ocurre en abril, vimos, del mes siguiente. Y de ser así, en ese acto, la aprobación del dividendo ficticio sería lo que podría acarrear responsabilidad, lo que claramente no ocurrió. En los casos 1 a 3, su señoría lo tiene muy claro, naturalmente, ni siquiera Ernst & Young reprochó las operaciones como tales y por lo tanto no hubo ningún tipo de cuestionamiento a que esas operaciones se llevaran a efecto. Así, olvidaron el contenido central de la acusación en los casos 1 a 5, pues ya la comisión del delito no es porque el objetivo de las transacciones fuera hacer utilidades ficticias, sino que no hay ningún esfuerzo de los acusadores por demostrar siquiera que las utilidades fueran ficticias. El abandono de la acusación, su señoría, también es manifiesto, al igual que en el juicio anulado, en el llamado caso 6 o ciclo SQ. Nosotros decíamos, ¿se acuerda? Proponíamos en el alegato de apertura, también podría haberse llamado ciclo Norte Grande, porque Norte Grande también intervenía, pero ahí naturalmente obtenían ganancias muy claras los querellantes, particularmente Moneda, y por lo tanto probablemente eso llevó a excluirlo, la denominación, la forma, el neologismo que usó el Ministerio Público fue ciclo SQ en vez de ciclo Norte Grande, pero eso es casi anecdótico a esta altura. Ya nos referiremos más adelante a los vicios en detalle de congruencia en el caso 6, de los gruesos errores que tiene, donde se recordará su señoría, se atribuye a mi defendido ser gerente general, cuando no lo era, ser director, cuando no lo era, participar en sesiones de directorio y en acuerdos en los que no participó. Esos errores son los que llevan, en este caso, la necesidad, naturalmente, de salirse de la acusación. Hemos escuchado en el alegato de Moneda, donde nuevamente casi de contrabando vuelven a reiterar el caso 6, esta idea de un plan para poder aplicar formas de participación más laxas y poder sancionar a mi defendido como coautor, obviando lo que precisamente en este caso señaló la excelentísima Corte Suprema. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Y ya que mis contradictores han hecho uso de esto y en alguna medida tergiversado el texto de la Corte Suprema, no puedo sino referirme a ello. Dijo que en consecuencia, en el considerando respectivo, como el acusado no fue perseguido criminalmente por formar parte de un plan delictivo que supone la intervención de varios individuos con roles diversos y un dolo común, hay infracción al principio de congruencia.
Obviamente, dijo la Corte Suprema, no es lo mismo en cuanto a los hechos ser perseguido como único autor que en calidad de coautor, concertado con otro u otros partícipes, pues las posibilidades de defensa varían en uno y otro caso. De hecho, el abogado del señor Lobo fue más lejos que el señor García de Monea. Derechamente distorsionó, tergiversó el fallo cuando afirmó que, de acuerdo al considerando 18, dijo, la falta de congruencia de la Corte Suprema habría hecho radicar, dijo, no se habría referido al plan urdido por el Contralor, el que se circunscribía, dijo, este plan, y dijo, cito página 49, a la supuesta insolvencia de SQ y las deudas con la sociedad noruega Yara. Eso es lo que nos propuso. Su señoría, eso es tergiversar la sentencia de la Corte Suprema y nos obliga a entrar en ello, pues mi contradictor postula que alusiones a un plan que no sea el plan urdido por el controlador, que él define como este del financiamiento con Yara, y por la insolvencia, no han sido objeto de pronunciamiento de la Corte Suprema y que estaríamos en el caso de un autor agregativo a alusión al plan delictivo, no es sino una alusión, dijo, al dolo, por lo que no habría infracción a la congruencia. Claro está, si en medio de las farragosas citas se prescinde de parte del fallo, la que acabamos de citar, fácil es tergiversar, su señoría, la sentencia a su amaño, y por lo mismo vale quizás la pena reiterarlo. Como el acusado no fue perseguido criminalmente por formar parte de un plan delictivo que supone la intervención de varios individuos con roles diversos y un dolo común, hay infracción de incongruencia. No es lo mismo, en cuanto a los hechos, ser perseguido como único autor que en calidad de coautor concertado con otros u otros partícipes, pues las posibilidades de defensa varían, su señoría. La sentencia fue muy clara. La infracción de congruencia se debió a que no es lo mismo cómo se asume la defensa en uno y otro caso. De esta forma es evidente, su señoría, que los acusadores asentaban la raza, en definitiva, de la acusación y construyen nuevos hechos por los cuales se cometería el delito, como es esta idea de repartir dividendos, por ejemplo. Tergiversan el fallo de la Corte Suprema, resignifican el sentido y alcance del vicio de congruencia. Eso, su señoría, es pretender que el tribunal condene por hechos que no están en la acusación. Por último, la tercera forma elegida por el Ministerio Público, junto con relevar la teoría del caso de la Superintendencia de Valores y Seguros, a la que ya me referí, y abandonar o silenciar el núcleo de la acusación, a lo que ya he hecho referencia, consistió en tratar de incorporar y vestir un cúmulo de elementos ajenos a la acusación con el carácter de indicio, es decir, elementos que permitirían eventualmente construir una presunción. Los hechos, su señoría, que se pretenden presentar como supuestos indicios no son tales, son derechamente otros hechos, hechos distintos de los hechos fijados en la acusación y en consecuencia no permiten por sí mismos construir presunción alguna. A modo meramente ilustrativo, pues estos hechos ajenos a la acusación y que el Ministerio Público y los acusadores introducen de contrabando, muchos de ellos precisamente como adelantaba tomándolos de la resolución administrativa, nos haremos cargo de ellos en el análisis caso a caso de los grupos y subgrupos de hechos. Pero podemos mencionar las sospechas que el Ministerio Público levanta respecto del uso de legítimos mecanismos bursátiles, como las ODE y los remates, la fragmentación en las órdenes de compra, los plazos de difusión, la interferibilidad, el rol del corredor, las condiciones de liquidación. La verdad, su señoría, es que se trata de un postrero intento de acreditar la tesis imputativa por medio de una aparente prueba indiciaria, prueba indirecta o circunstancial, que demostraría la existencia de hechos secundarios, como bien sabe su señoría, a partir de los cuales es posible remontarse supuestamente al hecho principal a través de una inferencia lógica. Eso es lo que se necesita. Ello, por cierto, entonces exige de su señoría un doble razonamiento. Es decir, si el Ministerio Público nos propone esto, su señoría, al momento de sentenciar, tiene que contestar con esto. Tiene que hacer un razonamiento doble. Uno referido al indicio y uno referido a la conclusión inferida. No cabe otra alternativa. No propusieron en sus alegatos la forma en cómo se hace este razonamiento lógico, ni las conclusiones que se pueden inferir. Lisa y llanamente sembraron la intriga, la sospecha, levantaron los puntos, pero no se hicieron cargo de ello. Este doble razonamiento, entonces, su señoría, es inevitable, ineludible,
si se pretende, a partir de una falsa prueba indiciaria, llegar a conclusiones probatorias. Y digo falsa prueba indiciaria, su señoría, porque estamos en presencia de lo que la doctrina llama falsificación del indicio, riesgo que en cualquier procedimiento de valoración judicial su señoría está llamado a controlar. La falsedad de la premisa está dada por la circunstancia que el dato indiciario genera artificialmente una idea equívoca, pues el dato no es tal en la medida que son hechos propios o inherentes a la conducta que se busca reprochar. En este caso, todo lo que hemos visto, la interferibilidad, las OD, los tiempos de difusión, la fragmentación, no permiten, a partir de ese solo dato, obtener inequívocamente una inferencia lógica razonable, alguna. No permiten llegar a una única conclusión. Es más, su señoría, resulta hasta paradigmática, tal vez, la explicación del señor fiscal respecto de que como necesariamente se debía utilizar, recordará usted, su señoría, cuando empezamos estos alegatos de clausura, el sistema FIFO, esta idea en contabilidad de que lo primero que se compró es lo que se imputa después a lo primero que se vende y por lo tanto se hace el cálculo de las utilidades reales que ahí corresponde obtener. Al contabilizar operaciones de venta de acciones, que se generaba una utilidad contable, y que también lo refirió el colega de Moneda con este tema del arroz, en definitiva, y que esto estrechaba la caja, nos dijo, y que debía hacerse cargo entonces del pago de dividendos. ¿Puede lógica y racionalmente inferirse algo de esto? ¿Puede la aplicación del método contable FIFO representar siquiera indicio de algo? Repugna cualquier análisis, su señoría, de valoración de la prueba. También ocurre lo mismo con la difusión de las órdenes directas. Idea que al hacer operaciones en el día, se nos sugirió, necesariamente llevan a que se fraccionen, esa fue la propuesta que hizo el Ministerio Público, y no se haga un remate. La verdad que en nada alteran ni permiten ningún tipo de inferencia lógica respecto del propósito, del objetivo, de la finalidad descrita en la núcleo medular de la acusación, el propósito de obtener, en definitiva, utilidades ficticias. Más aún, al decir de Alessandro Traversi, el indicio no es un hecho conocido a priori, sino un hecho que a su vez se debe probar durante el proceso. En este caso, no se trata de probar las operaciones, sus modalidades, mecanismos bursátiles, plazos de difusión, características. Todos esos eran hechos conocidos a priori, su señoría. Se pretende, por ejemplo, que el uso de mecanismos bursátiles lícitos se puede inferir un propósito ilegítimo. Se pretende que el uso de un remate de difusión en tiempo y forma prevista en la normativa bursátil pueda generar una idea equívoca que solo es consistente en la voluntad, o está consciente en la voluntad del persecutor. De estos hechos conocidos, su señoría, no se puede inferir ninguna conclusión inequívoca, menos una por vía indirecta que derrote la presunción de inocencia. Repugnaría las leyes científicas, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia pretender, incluso si no se aceptara que estamos ante un clásico caso de falsificación de indicios, inferir a partir de estos hechos ciertos, previos, propios de las operaciones bursátiles, una conclusión inequívoca. A lo sumo serían indicios débiles o contingentes. Estos es aquellos que por sí mismos no son suficientes para probar la existencia de ningún hecho penalmente relevante. En consecuencia, su señoría, los acusadores han puesto al tribunal en el siguiente dilema: o sanciona por la tesis de la Superintendencia de Valores y Seguros e infringe, en definitiva, la congruencia, o por el contrario, con las novedosas propuestas que nos hacen los querellantes que hemos escuchado, que sería una alternativa, se basa en la acusación cómo está formulada. En definitiva, se infringirían las reglas de la sana crítica, porque el que se persiguiera aparentar, generar, simular o infringir utilidades ficticias, que era el núcleo de la acusación, o engañosas, que se hayan hecho a costa de una pérdida financiera, como dice la acusación, lisa y llanamente no está probado. Es más, se pretendería probado algo que fue completamente desvirtuado. Ya dijimos en los casos 1 a 3, ni siquiera la SBS o Ernst & Young cuestionaron las utilidades registradas. En los casos 4 y 5, estas no se reflejaron siquiera en los estados financieros. En el fondo, su señoría, se rendió prueba totalmente disociada. Los hechos contenidos en la acusación
aquí como si se tratara de 2 juicios o de 2 acusaciones. Han convivido durante estos 6 meses y hasta ahora 2 acusaciones. Su señoría se ha encontrado durante el juicio frente a un cúmulo de hechos distintos de la acusación y respecto de los de la acusación, poco y nada. En palabras que yo ya anticipaba, el Ministerio Público, al reconducir su prueba a los hechos ajenos a la acusación, se encuentra en un callejón sin salida. No así su señoría, que la salida la proveyó el artículo 340 del Código Procesal Penal. Así las cosas, y de cara a esa salida que nos plantea el artículo 340 del Código Procesal Penal, no nos podemos confundir. Lo que está en juego en este juicio, su señoría, no es solo la aplicación de una sanción penal, sino la creencia misma en un sistema penal de garantías efectivas, de un derecho penal basado en un ideal republicano. Reglas básicas de atribución de responsabilidad penal. Y por lo mismo, de cara a la prueba reunida, su señoría deberá necesariamente compartir con esta defensa que lo que subyace, en definitiva, a la investigación original de la SBS y a la posterior investigación y acusación del Ministerio Público es una artificial adaptación para fines argumentales de normas de carácter contable y de carácter bursátil. Aquí hay un capricho argumental que está radicado como un sustrato basal, en definitiva, en la acusación y que tiene probablemente su origen ya en la investigación previa de la Superintendencia de Valores y Seguros. En efecto, la Superintendencia puso en entredicho, y el Ministerio Público lo hizo suyo, las consecuencias de cumplir la normativa bursátil. Y así, pese a que la propia Superintendencia admitía dicho cumplimiento, ya que en juicio oral quedó acreditado lo mismo, los testimonios de Ponce Hidalgo, Martínez Zugarramurdi, el señor Bulnes, de cargo, son especialmente claros en este sentido. Se pretende inferir que no sería suficiente aquello para la existencia de un fin ilícito. En términos simples, si bien el mercado funcionó, según sus normas operaron los intermediarios autorizados y se verificaron transacciones sin siquiera una traza de ilegalidad, ello se estimó insuficiente. El denodado esfuerzo por intentar persuadir a su señoría que el uso de las reglas bursátiles para transar en bolsa a precio de mercado podría, en un salto lógico, inexplicable, devenir no solo en ilegal, sino derechamente en la comisión de un ilícito penal, no pasó el test valorativo de la prueba. En palabras simples, su señoría, todas las transacciones, y lo pudimos ver, se hicieron en el mercado, de cara al mercado, respondieron a razones de negocio clarísimas, se contabilizaron debidamente, pagaron impuestos, pagaron comisiones de corredores, etc. La razón de negocios, valorizar el patrimonio de las sociedades cascadas intervinientes y a la vez preservar el control de la mayor cantidad de acciones posible en la estructura empresarial del mismo grupo, fue absolutamente acreditado. Son 2 paradigmas que el Ministerio Público intentó combinar, pero que se tienen que separar. En definitiva, el propósito era valorizar el patrimonio de las sociedades cascadas intervinientes. En otras operaciones, el propósito fue hacerse de posiciones accionarias de las sociedades naturales que conformaban el holding controlador, en definitiva, de la sociedad Soquimich. Además, su señoría, también quedó reflejado con total claridad que el actuar de Aldo Mota se conformó a derecho y, lo que es más importante, que respondió a decisiones de directorio de cada una de las sociedades, a decisiones de sus juntas de accionistas, que contó, además, su señoría, con asesoría experta, y no cualquier asesoría. Un director, abogado y socio del estudio de abogados Barros Errázuriz, experto en derecho comercial, en ley de mercado de valores, director de moneda y del creyente moneda y de las sociedades cascadas. Contó con la asesoría de un ex socio de Ernst & Young, el señor Aldunate, y en materia de implementación de normas IFRS. Incluso contó con la asesoría de Ernst & Young. Él acató lo que Ernst & Young le propuso, le sugirió a propósito, ¿no es cierto?, del caso 4 o estas operaciones que se llaman pre-Linsor. Más aún, ni siquiera Aldo Mota tuvo participación alguna en el llamado caso 6 o ciclo SQ, como lo reconoció por lo más hidalgamente el Ministerio Público al iniciar su alegato de apertura. No participó en modo alguno. Su señoría, digámoslo claramente, cualquiera que hubiera estado
en el rol del gerente general de las sociedades cascadas, como Aldo Mota Camp, hubiera actuado de manera idéntica, sujetándose a la ley de sociedades anónimas, sujetándose a las instrucciones y supervisión de los directorios y del comité de directores en su caso. Todas las actas leídas así lo confirman. Su comportamiento es irreprochable desde el punto de vista bursátil como desde la perspectiva del derecho comercial. Su actuar profesional fue inobjetable. A modo meramente ilustrativo, su señoría, el testigo de cargo, Pablo Guerrero Valenzuela, este abogado, asesor, director de las sociedades cascadas, director de Moneda antes y ahora, así lo reconoció. En todo el tiempo dijo que él fue director. Ni él ni ningún otro director jamás objetaron, siquiera que Aldo Mota Camp fuera gerente general de las diversas sociedades del holding. Admitió que el gerente general siempre informaba las operaciones al directorio, que la propuesta de auditores externos correspondía al comité de directores, al directorio y después a la junta de accionistas. Algo similar con los aumentos de capital. El gerente general solo debía acatar e implementar las decisiones del directorio, algo que por lo demás confirmaron María Fernanda Rodríguez y el testigo director Radoslav de Polo. De hecho, su señoría, si recuerda lo que dijo María Fernanda Rodríguez, ella comparecía o también concurría a estas juntas de accionistas en representación, en ese caso, de Moneda, perdón, de Habitat. Y ella dijo, ella actuaba como mandataria, igual como lo hacía Aldo Mota Camp cuando comparecía en representación de las respectivas sociedades en que lo hacía. ¿Y qué dijo de Polo? Cuando se le hicieron una serie de preguntas respecto, en definitiva, de cómo se procedía respecto a la distribución de dividendos, si era correcto que el directorio quien propone los dividendos, etcétera, una serie de preguntas, con cierto, se va a recordar su señoría, respondió, fue una de sus últimas preguntas, respondió el contraexamen con cierto fastidio y dijo textualmente, esto no, oiga, dijo, quiero precisarlo, no es porque lo diga yo, es porque además lo dice en la ley, o porque está en la ley, su señoría. En otro punto, su señoría, usted recordará que en nuestros alegatos de apertura planteamos una serie de conceptos que podían inicialmente complejizar de una u otra forma el análisis del presente caso. Y es lo que ahora yo llamaría la importancia de tener un idioma común para entender la aproximación, en definitiva, al mercado bursátil. Ninguno de los presentes tenía especial conocimiento del mercado de valores, no estábamos habituados a estos conceptos, pero con el paso del juicio y con el paso de la prueba que se fue ofreciendo, pudimos, ¿no es cierto?, ir modificando y anclando, ¿no es cierto?, nuestra aproximación a los hechos a partir ya de ciertos conocimientos ciertos. Con el paso del juicio, al adquirir el conocimiento, al adquirir este mismo lenguaje también en el fondo, se pudo desanclar el desconocimiento del mercado que en alguna medida explica algunos de los errores también de la acusación. Conceptos como las órdenes directas o los remates o la normativa bursátil sobre difusión ya no nos son ajenos. De hecho, yo creo que a estas alturas su señoría tiene bastante claro que no resiste el menor análisis lógico, a fuerza de querer generar otra vez falsos indicios, proponer en algunas operaciones que por el hecho que se utilicen órdenes directas, se estaría en el fondo reduciendo la posibilidad, en definitiva, de tiempo de participación a terceros para interferirla, porque tendrían 3 minutos de difusión cada una de las órdenes directas, y entonces pareciera ser que el oscuro propósito de quien estaba detrás de la operación era que el mercado visibilizara lo menos posible y por menos tiempo posible la operación. Eso se nos plantea respecto de las órdenes directas, pero después en un argumento paradójico o con un giro copernicano se nos dice, oiga, pero también el remate es un mal instrumento, porque el remate es un instrumento que supone, ¿no es cierto?, un monto tan grande en recursos económicos al consolidar todo en un solo paquete con 20 o 24 horas de difusión, que no muchas personas tienen esos 100 millones o 200 millones de dólares, aunque testigos como Cañas u otros claramente revelaron que las AFP y los inversionistas institucionales manejaban perfectamente esos fondos y que si veían una operación por las magnitudes de las operaciones que aquí estaban en juego, sí podían eventualmente participar de esos remates. Entonces nos proponen una suerte de doble inferencia, palos porque bogas y palos porque no bogas. Si hacemos OD, no se puede, es malo, es una señal equívoca porque en realidad poco tiempo de difusión, aunque más gente puede participar. Si hacen un remate, problema, su señoría, alerta.
No se puede porque en realidad no todos tienen los recursos para participar en ello. Esto yo creo que quedó bastante develado a lo largo de la prueba. Quedó también muy claro que las operaciones fueron todas visibles e interferibles para el mercado. Quedó extraordinariamente claro que había cerca de 1.500 telepregones o terminales, ¿no es cierto?, donde visibilizaban las operaciones en el caso de la Bolsa de Comercio de Santiago y varios cientos de terminales de la Bolsa electrónica. Es decir, las operaciones eran potencialmente interferibles, ni los montos ni el tiempo de difusión impedían la participación de terceros. De hecho, un testigo, Luciano Yerkovich, ante una pregunta de la fiscal Tania Sánchez, que por lo menos yo la recuerdo muy bien porque fue ese día, anecdóticamente, en que su señoría nos pidió hacer un receso para tener que ir a dar una entrevista junto con el abogado Daza y con su señoría presidente respecto de castración química para el canal del Poder Judicial, y estábamos en medio de una objeción cuando eso ocurrió. La fiscal Sánchez le preguntó sobre la frecuencia y probabilidad de interferencia en las OD. Y la respuesta del señor Yerkovich fue categórica, fue contundente. Dijo, no se trata de probabilidades, dijo, se trata de certezas. Software te asigna, dijo, 100% de posibilidad de interferencias. Hay un tiempo de embargo o latencia dependiendo del monto. ¿Qué debiera esperar la bolsa? Espera que ahí alguien lo interfiera. ¿Qué capacidad de interferencia hay? Toda, pero depende después de algunas condiciones, de que hayan órdenes de compra, etc. Y siguió relatando este hecho. Es decir, no se trata de probabilidad de la interferencia, una vez que se visibiliza en las pantallas la operación. Y la testigo María Fernanda Rodríguez señaló haber visto algunas de estas operaciones y no haberlas interferido, no haber participado Hábitat de ellas por decisión de Hábitat, no por decisión que tenga nada que ver, en definitiva, con alguna conducta o comportamiento desplegado por nuestro representado. Otro tema que parecía que iba a dar más de algún dolor de cabeza al comienzo del juicio, era el precio de mercado. Un concepto que rondó a lo largo de todo el juicio, de hecho. Y su señoría pudo advertir que el intento de cuestionar el precio de mercado por parte de los acusadores lisa y llanamente careció de todo asidero. Fueron múltiples los testimonios que reflejaron que los precios de las transacciones fueron siempre a precio de mercado. Superaron, su señoría, las operaciones, todas las operaciones que vamos a revisar caso a caso, superaron lo que el gerente de la Bolsa de Comercio de Santiago, señor Martínez Zugarramurdi, denominó el test de mercado. Como su señoría constató, de acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, en su artículo 23, letra C, las acciones inscritas en el registro de valores solo pueden ser intermediadas por los corredores de bolsa. Estas transacciones deben efectuarse en la rueda de la bolsa, que ya no existe, sabemos, de la que ellos sean miembros, es una forma de decir. En otras palabras, no existe tal cosa como la instrumentalización del mercado desde el momento en que precisamente es la ley la que exige, en definitiva, que las transacciones de los títulos de valores inscritos en bolsa se deban, en definitiva, realizar en bolsa. Por lo tanto, que se hayan hecho en bolsa tampoco permite inferir, lógicamente, nada a partir de esa circunstancia. Que se haya efectuado por el corredor de bolsa en la bolsa es natural y consustancial a una operación de estas características. Es por decisión normativa, entonces, su señoría, y a eso quiero llegar, que el precio de mercado se forma, se construye en las operaciones que se realizan en la bolsa. De allí que fuera esencial o medular dilucidar lo que se entendía o no si las operaciones se hicieron a precio de mercado. Y por eso es que el Ministerio Público, aunque lo abandonó tempranamente, al principio hizo un cierto esfuerzo en sus interrogatorios por obtener respuestas que pusieran en duda la definición del precio de mercado, como la circunstancia que todas o algunas de las transacciones objeto de la acusación pudieran reflejar el precio de mercado. Pero su esfuerzo resultó estéril. La tesis del Ministerio Público no resistió el escrutinio de sus propios peritos y testigos. En efecto, si recordamos la testigo Radatz, por ejemplo, bien al principio también testigo de moneda, de cargo, ¿no es cierto?, bastante enamorada también de un documento que ella había elaborado, y pese a lo parcial de su testimonio, señaló que, a propósito del precio de mercado, que es el precio al cual se hacen las transacciones en el mercado de valores. De hecho, hay un detalle memorable, su señoría, a propósito de esto mismo, con la testigo Radatz, cuando se le preguntó en el contraexamen si había como determinar o saber en 8 meses el precio, ¿no es cierto?, de mercado que iba a tener una acción. ¿Se acuerda que ella se detuvo y empezó a contar con los de 1, 2, dijo abril, mayo, junio, y empezó a contar? La verdad
y no se atrevió a aventurar un precio. Fue un momento bastante raro, digamos, dentro del juicio que por lo menos uno retiene en la memoria, porque nadie puede saber cuál va a ser el precio de mercado, naturalmente, en 8 meses más. Cuando se le preguntó al testigo Valdés Lira sobre precio de mercado, él hizo la analogía con las tasaciones de los bienes inmuebles. Y en la tasación, en este caso, señaló, ante una pregunta del señor fiscal Carrasco, respecto a si la sociedad es abierta, ¿quién cumple el rol de tasador? Dijo, bueno, será el precio de mercado, el precio en la bolsa. Pero ¿quién fue por lejos, o quiénes fueron por lejos, quiénes más claro en esto? Fueron, por un lado, el testigo Ponce Hidalgo de la Bolsa de Comercio de Santiago y, como anticipaba, Martínez Zugarramurdi, el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y particularmente Martínez Zugarramurdi, que después de un detallado y especializado testimonio sobre el fundamento y funcionamiento del mercado bursátil, nos explicó en qué consistía este test de mercado a propósito de las órdenes directas que hoy día, ¿no es cierto?, ya sabemos, no existen o fueron, en definitiva, ¿no es cierto?, suprimidas y reemplazadas por este mecanismo que ya no requiere difusión ni plazo de latencia, que se denominan órdenes cruzadas. Y en el fondo nos señaló el señor Martínez Zugarramurdi, básicamente, y aquí no es malo recordar sus palabras, que incluso, dice, a propósito de las órdenes directas, donde le corresponde al corredor tener, dijo, el negocio armado, no cerrado, dijo, pero armado, esa orden también tiene que pasar el test de mercado. Y así protejo el interés del comprador y del vendedor. Y esto se logra, dijo, de dos maneras. Explicó la situación de las órdenes automáticas y, por lo tanto, era respecto, ¿no es cierto?, una orden directa en donde, de alguna manera, entraba dentro de un precio de mercado por construcción, tenía que ser dentro del precio de mercado, y también nos habló de qué pasaba si había estas mini subastas o pujas que se generaban respecto de las órdenes directas y, por lo tanto, también se generaba, dijo, un precio de mercado. Entonces, después que da toda esta explicación y señala con precios, bastante didáctica el señor Martínez Zugarramurdi, el señor fiscal le pregunta, ¿se puede profundizar, dice, en el concepto de test de mercado? Y entonces dijo, no es solo, dijo, poner la orden al mercado, sino hay que, y explicó, dijo, hay que salir a buscar clientes, respecto, dijo, de los corredores, que le aseguren que van a cumplir la orden. Él sabe, dice, que determinados clientes están interesados en esta acción, el corredor, y por lo tanto se las ofrece. O sea, algo, despejamos de partida esa idea de que el corredor no podía buscar clientes. Y entonces, ¿qué es lo que exige, dijo la normativa? Y acá lo cito, que esa transacción tiene que pasar el test de mercado. Es decir, él tiene que colocar su oferta, él da el ejemplo del valor 100, que es el que está en el mercado, y tiene que cerrarla, dice, cerrarla en el mercado. Esto es lo que se llama un test de mercado y tiene que ser al mejor precio disponible en el mercado en ese momento. Y sigue, digamos, explicitándolo. Entonces las acciones, siquiera para que pudieran entrar en una orden directa, deben entrar al mercado y a precio de mercado. Es ineludible. Y como la mecánica es ineludible que tienen que estar en este periodo de latencia de 3 minutos, por ejemplo, entonces son ineludiblemente, certeramente interferibles, como dijo también el otro gerente de la Bolsa Electrónica de Comercio, Yerkovich, en orden a la certeza, no a la probabilidad de interferencia. Y el último detalle que nos regaló, si se quiere, el señor Martínez Zugarramurdi, que puede ser relevante para la resolución de este caso, cuando se hacen todas estas intrigas y sospechas, es que nos explicó este delicado equilibrio entre el momento adecuado, dijo, difusión adecuada y éxito de la operación. Es decir, nos explicó que mañana puede irme mal, por ello el tiempo de difusión que se lo pretende cizañeramente presentar como si fuera una especie de maniobra artificiosa para que poca gente pueda participar de la operación, o hacer un remate con pocas horas, ocupando las horas que prevé la legislación, por ejemplo, 20 horas de inscripción, sería escaso. Dice, no, pues, dice, hay que tener cuidado porque puedo quedar fuera de mercado si es que dejo pasar un cierto tiempo. Imagínense, su señoría, solamente si alguien no hubiese hecho una operación, no sé, el 17 de octubre de este año, probablemente lo arrepentido que puede estar si en este momento quiere salir a colocar ese mismo remate o esas mismas acciones. Y la guinda de la torta que nos ofreció el señor Martínez Zugarramurdi, la escuchamos todos fuertes y todos muy claros, a propósito también del precio de mercado. Dijo, este es un mercado en que no hay un precio único. No es como ir al supermercado y que durante todo el día un bien tiene el mismo precio. Acá, durante todo el día, dijo, y nos explicó segundo a segundo, milisegundos, los precios pueden eventualmente cambiar. Hemos visto también el concepto de volatilidad del precio de las acciones. Y lo podemos haber constatado también
en estos meses recientes, como por ejemplo las propias acciones del cocontrolador de Habitat cayeron en un 40% en 2 semanas. Es decir, esta idea de la prognosis del precio de mercado también no resiste ningún tipo de formulación de lógica de racionalidad, de lógica indiciaria para efectos de sustentar alguna proposición fáctica acusatoria en contra de nuestros representados. Un detalle también en esto, es que, y ya lo anticipé, es que las órdenes directas, nosotros sabemos hoy día que ya no existen, que fueron suprimidas por normativa de la Bolsa de Comercio, aceptada por la Superintendencia de Valores y Seguros, como nos explicaron que era la mecánica. Y nosotros lo acreditamos a través de prueba nueva de la defensa, con la norma 422 de la SBS de 26 de diciembre de 2017. Tanto Martínez Zugarramurdi como Ponce Hidalgo y como todos los testigos que declararon, el señor Bull, el señor Yerkovich, creo, declararon que esto obedeció en definitiva a que era una disfuncionalidad de nuestro sistema, es decir, las órdenes directas, este periodo de latencia, en otras partes había que adecuarse a los mercados internacionales y en otras partes esto no se usaba. El único que disintió de esto fue el señor Pavés, el superintendente, que con cierto narcisismo profesional o jurídico creía que esto respondía en definitiva a el llamado caso Cascadas y que por eso, digamos, se había modificado la norma. Pero yo me hago la siguiente pregunta, su señoría. Si lo que se quiere forzar como prueba indiciaria es un razonamiento o inferir un razonamiento a partir del cual la poca difusión de una operación se hace o se habría hecho con el propósito poco noble de que en el fondo el mercado dentro de lo posible lo vea lo menos posible, y que sabemos que no es así, pero y no la interfiera la operación, si esto estaba mal, ¿cómo lógicamente el regulador acepta hoy día las órdenes cruzadas que ya no tienen este periodo de latencia de 3 minutos y se cierran prácticamente en forma automática, se cruzan, como dicen, automáticamente? Hoy día un corredor que tiene las 2 puntas de una operación ni siquiera se somete a ese test de mercado que nos explicaba el señor Martínez Zugarramurdi. Vimos, su señoría, también los tiempos y los milisegundos, vimos los algoritmos y nos habló el señor Yerkovich de los algotrade. Vimos un tema que yo levanté en el alegato de apertura y que ahora cobra especial importancia a la hora de cierre, a la hora de clausura. ¿Se acuerda, su señoría, que yo hablé, y parecía como un lenguaje raro, de la CCLB, incluso estaba en una lámina en PowerPoint proyectada, la Cámara de Compensación? Y yo ya advertía que la Cámara de Compensación, de la cual Martínez Zugarramurdi es su gerente general y nos explicó cómo funcionaba, echaba por tierra toda la argumentación del Ministerio Público en orden a que las modalidades de pago, contado normal, PM, PH, tuvieran alguna relevancia de cara a las operaciones y al reproche penal de las mismas. Más allá que los testigos y peritos del Ministerio Público, como el señor Drago Radovich, se recuerda, admitieran que son una forma lícita de financiamiento, estas condiciones de PM-PH, pago mañana, pago hoy, lo que los expertos establecieron en el juicio es que lo verdaderamente relevante es la capacidad de crédito de la corredora que opera en la bolsa. Y esto se sustenta en este mecanismo de cámara de compensación. Y por eso, explicaron, las corredoras al abrir el día tienen líneas de crédito importantes, entonces pueden operar en conformidad a esas líneas de crédito, porque en definitiva quien es responsable no es el PMPH, sino que quien es responsable de cara a que la operación se lleve adelante, en definitiva es la Bolsa de Comercio, que es que pone, podríamos decir así, la cancha de juego donde se lleva a cabo este intercambio, en definitiva, bursátil. Y por eso, su señoría recordará que en los documentos de la defensa, leídos la semana final del juicio, el número 587, letras D y E, en el leímos las cartolas bancarias de la corredora de Bolsa Banchile tenía el 31 de marzo de 2011. Tenía disponible en el BCI una línea de crédito de 4.000 millones de pesos y en el Banco de Chile una línea de crédito disponible de 99.000 millones de pesos respectivamente. Por tanto, poco importan a la bolsa las modalidades de pago, que se acuerden, pues la compensación se hace en esta Cámara y entre corredoras. Así, la importancia de entender cómo funcionaban las bolsas y cómo operaban las corredoras o intermediarias no es baladí en el presente caso, su señoría. Buena parte de las sospechas, buena parte de las dudas, no me atrevo a decir indicios porque creo que no pueden configurar indicios, son bastante falaces reconducir esto a la idea de dudas.
que promovió la super de valores y que hizo suyo el Ministerio Público, derivan de una indebida comprensión de este mercado. De otro modo, nos explica que a partir de operaciones intrínsecamente lícitas y que cumplen con todas las normas bursátiles, se pretenda construir una conducta ilícita. Es una forma torcida, su señoría, de mirar y analizar los hechos. En este sentido, las palabras del director de la Bolsa de Comercio de Santiago y perito Jorge Quirós fueron particularmente relevantes. Dijo, en las bolsas las formas no son baladíes, las formas, dijo, son el fondo. Un director independiente de la Bolsa de Comercio que casualmente había hecho una pericia a estos hechos antes de ser incluso director independiente de la Bolsa de Comercio. Quirós apuntó, su señoría, al quid del asunto. Se hizo la pregunta misma que el Ministerio Público abandonó a lo largo de su prueba en este juicio, de si las operaciones podían o no calificarse de ficticias desde su competencia como economista. Y para ello advirtió que iba a usar 3 criterios y nos los explicó con bastante detalle. Por un lado, dijo, como ficticio no está definido en términos financieros y técnicos, debemos acudir a la forma normal de transacción. O sea, ¿qué es lo que es una transacción en bolsa? Y ver si se cumple o no ese criterio normal. Segundo criterio, ver si se cumplen las reglas bursátiles. Y tercer criterio, aplicó un método estadístico, nos dijo, para ver si los precios se habían distorsionado o no con ocasión de estas operaciones normales y que cumplían con las reglas, en definitiva, bursátiles. Yo creo que nadie quedó indiferente, su señoría, a la explicación de este experto, quien afirmó que la normativa y la finalidad y la formalidad, de la bolsa no es algo accesorio. Estoy citando sus palabras, su señoría. Toda la normativa de la bolsa existe no por entretener y por poner reglas, sino que existe porque se trata de velar en la bolsa por los bienes jurídicos fundamentales que tiene que cuidar el mercado, en particular porque los precios no se distorsionen. Incluso, su señoría, al referirse a las órdenes directas, hizo ver que cumplir las reglas bursátiles, dijo, no es una formalidad, es de la esencia, porque cumplir las reglas de las órdenes directas significa por construcción, fueron sus palabras, no salirse del mercado. Lo mismo que poco antes o al principio del juicio había dicho Martínez Sugarramurdi y su test de mercado. Por cierto, Quirós no es el único testigo, pero su relevancia, su capacidad técnica, su reconocimiento en el mundo donde se desenvuelve en el mercado bursátil, hacen de él un testigo especialmente apto, calificado, un perito especialmente apto y calificado para habernos dicho y explicado y atestiguado a este respecto. Su señoría, también quedó absolutamente claro, en esta suerte de raconto que estoy haciendo inicial del juicio antes de entrar a los casos uno a uno, que aquello que se reprochaba por parte de Moneda en la apertura en orden a que las llamadas operaciones Linsor se hacían intercaladas en el tiempo. Recordará caso 5, su señoría, 3 minutos, entonces se iban intercalando, sobreponiendo o traslapando unas con otras, de manera que cada una se colocaba en esta forma. No fue un artificio o ardid de tipo alguno. Lisa y llanamente el corredor, al fragmentar el paquete de acciones, no podía colocar primero 22 órdenes directas y después otras 22, colocar estas 22 órdenes directas como un conjunto, porque por propia normativa bursátil, y esto también quedó bastante claro, no pueden coexistir 2 órdenes directas en un mismo momento, porque no pueden haber más de 2 órdenes simultáneas. Esto está contenido en el manual, por ejemplo, de operaciones bursátiles de la Bolsa Electrónica, o otro medio de prueba 74, en pendrive, entregado a la visita efectuada por el Ministerio Público y que se incorporó a este proceso. Y lo relevante acá, su señoría, es que son 2 cosas, porque se podría cuestionar o suponer, bueno, no están secuenciadas, ¿no es cierto? Podrían haber sido 22, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, ¿no es cierto?, de ventas y después un ciclo de 22, ¿no es cierto?, compras. Pero la verdad es que por diseño del corredor, porque quien diseña y quien ejecuta la operación es el corredor, quien tiene las juntas compradoras y vendedoras, eso es algo que todos aprendimos, la única manera correcta, inteligente, de entrar al mercado y realizar la operación con
el conocimiento que el corredor tenía de quiénes eran sus clientes para poder concretar y materializar la operación, en definitiva era esta. Como dijo Martínez Ugarramurdi, le corresponde al corredor armar el negocio, salir a la calle a buscar, ¿no es cierto?, los interesados. Es el corredor, como nos refirió en definitiva Jorge Rodríguez, el entonces gerente general de Banchile, dijo, quien tiene la destreza, ¿no es cierto?, depende mucho de la destreza del corredor, cómo en definitiva arma, esto fue en la jornada 29 del juicio oral, cómo arma en definitiva la operación, cómo construye la oferta y la demanda bajo el marco normativo. Por lo tanto, insinuar una sospecha por el hecho que se haga en esa forma, pretendiendo, y esto es relevante, su señor, que si se suprimiera esta forma o esta modalidad de hacerlo, ¿no es cierto?, directamente, Calichera, Global Mining, podría haberle vendido directamente en el otro precio a oro blanco, porque eso es lo que se insinuó por Zapata y se insinuó también por algún otro testigo, también en la clausura del Ministerio Público. La verdad es no entender en sí mismo el diseño de la operación. Es decir, cuando el señor Mota pone las órdenes de venta por parte de Global Mining, sabiendo, en el fondo, eso es lo único que se podría inferir, el problema, el inconveniente que había señalado Ernst & Young a propósito de las operaciones pre-Linson, las de diciembre y enero, diciembre del 2010, enero del 2011, que tenía que ser a empresas que no, aunque fueran personas jurídicas distintas, no conformaran parte ni bajo ninguna premisa del mismo grupo de control, de cadena de control de Sokimich. Bueno, la instrucción que el señor Mota naturalmente tiene que haberle dado al señor de Banchile es véndale a terceros, no a oro blanco, a nadie que esté relacionado con la sociedad. Entonces, a partir de eso, seguramente, aquí ya podemos inferir, ¿no es cierto?, se produce todo el diseño de la operación por parte, en definitiva, de Banchile, que a estas alturas parece bastante clara, no respondía a ningún tipo de coordinación o ningún tipo de concertación alguna. De hecho, su señoría, en este punto, las palabras del propio superintendente o ex superintendente Carlos Pavés son especialmente relevantes para descartar cualquier sospecha en la forma en que esto se lleva adelante en la operación Linson. Porque el señor Pavés, interrogado por el fiscal respecto de la conducta de Canio Corvo que había declarado ante la Superintendencia de Valores y Seguros, el señor Pavés le responde, ¿qué es lo que mencionó en la investigación? Más adelante nos vamos a hacer cargo del valor probatorio que en general tiene para efectos imputativos los antecedentes de la investigación, que son distintos que para efectos exculpatorios o de estándar probatorio para efectos de artículo 340. Pero lo que él menciona, dijo, y es muy importante citarlo acá al señor Pavés, es que efectivamente fue contactado por Banchile. Banchile era el que intermedió las operaciones, para decirle que había una oferta para poder adquirir, digamos, que iban a salir a la venta, digamos, un número importante de acciones de Sokimich A. Y le había preguntado si tenía interés en participar. Un poquito después, dice, este es el relato que hace Pavés, lo llamó de nuevo Banchile para decirle que había un comprador interesado y que quería comprar. Obviamente no participó, a propósito de Corvo, dice, de ningún tipo de concertación ni fue parte de ningún acuerdo previo. Había recibido esta oferta de un corredor, de que habían estas acciones disponibles para comprar, y después de que había un inversionista que estaba dispuesto a comprarlas por su parte, digamos. Palabras del señor Pavés. ¿Y por qué refiero a esto, su señoría? Porque esto descarta completamente esta idea bastante antojadiza que por la forma en que el corredor construye el caso, esto tendría que devenir en algún tipo de prejuicio. Y esto lo tratan de anclar, su señoría, en una hipótesis que no solo no probaron, sino que quedó completamente desvirtuada. Que los 5 millones de acciones que se fraccionaron en estos 22 lotes habrían puesto, por decirlo así, en peligro el control o la cadena de control sobre el activo subyacente Sokimich. Y sabemos por el testimonio de Philips, sabemos por otros testimonios que se rindieron en el juicio, que el pacto controlador con COGUA que mantenía las sociedades aseguraba, COGUA tiene del orden de 5.489.000 acciones, aseguraba, en definitiva, que en modo alguno con la venta de 5 millones de acciones se ponía en riesgo ese pacto controlador. Por lo tanto, aquí nunca estuvo en juego el control. La modalidad como diseñó esto, en definitiva, el corredor, que es quien estaba llamado a hacerlo, si se quiere, es un arte, un sastre, como lo hizo, en la forma que lo hizo, es una decisión, en definitiva, que está dentro de las prácticas habituales del mercado, está dentro de los usos y costumbres del mercado. Las partes, naturalmente, no se conocen. El señor, por mucho que se quiera insinuar lo contrario, por mucho que uno pueda sospechar algo distinto, no hay una demostración en el proceso que el señor Mota o alguien conociera las partes
que estaban involucrados en esta operación. Aquí se ha tratado de construir un mito, y ese mito se trató de construir a partir del hecho que, como el señor Mota detenta varios gerencias generales y, por lo tanto, en el fondo, dentro de esta cadena de control existirían conflictos de interés mal resueltos. Todo descrito en clave de delito de administración desleal y no en clave propiamente de los delitos de manipulación bursátil que nos ocupan, pero que, en definitiva, como quedó bastante claro, en definitiva, jamás hubo este concierto, jamás hubo, de hecho el Ministerio Público dispuso la respectiva DNP respecto al señor Corvo, y eso también quedó debidamente acreditado en el proceso. El mito del conflicto de interés llega a tal punto, su señoría, que va a recordar que el señor Zapata, el funcionario de la Superintendencia de Valores, que estaba en algunas de las iniciales de responsabilidad que muchas veces leímos en algunos instrumentos, o faltaba en otros que debería haber estado, pero sobre los cuales declaró, el señor Zapata llegó a tal punto de decir que respecto de las operaciones de 23 y 24 de diciembre, del caso 4, ese día dijo, el mercado era el señor Mota. ¿Por qué? Porque el señor Mota había puesto como gerente general la orden de venta y la orden de compra. Este era su... Y preguntado lo mismo al señor Francisco Borja Larraín, testigo de esta defensa, por el Ministerio Público se le consulta qué pasaba ese día, si el mercado era el señor Mota. Él le contesta y le responde, y acá lo cito, no lo diría así. Cuando defino mercado, no solamente son las transacciones que observo, sino todos los potenciales inversionistas. Es como decir, y por eso que a todos nos vamos a acordar de esto, si estoy en La Vega, ¿el mercado es solamente las personas que están comprando tomate y vendiendo tomate? No, somos todos los santiaguinos, dijo, que podríamos ir a comprar tomates. Es decir, esta errada concepción, esta sospecha que se quiere plantear por el hecho que opera por dos personas jurídicas en operaciones que son perfectamente interferibles, visibles en todos los terminales de la Bolsa de Comercio, no resiste el menor escrutinio desde un punto de vista, un test valorativo de prueba indiciaria. Del mismo modo, su señoría, no quiero abusar en exceso de la paciencia, pero me queda un poquito, pero me gustaría seguir. También, desde un punto de vista, aprendimos conceptos desde un punto de vista financiero, los alcances de un bono como modalidad de financiamiento y la relevancia que tenían los covenants, estas famosas restricciones al bono, que en él se incluye, y se pudo comprender cabalmente, por ejemplo, la importancia que tiene entonces dividir Pampa Calichera en el año 2012 para justamente liberar patrimonio que permitiera aumentar la capacidad de endeudamiento de las empresas del grupo, evitando las restricciones del bono. Creo que esto ya quedó bastante claro. Y también entendimos o aprendimos de temas contables que antes quizás algunos nos eran ajenos. Los conceptos de NIF, de IFRS, de FIFO, etcétera, la forma en que se asientan contablemente las utilidades, la forma como se valorizan los activos de una sociedad. Y esto no es menor desde el momento en que una de las fallas basales de la acusación, su señoría, radicaba, como lo anticipamos, en confundir el concepto de flujo de caja con pérdida financiera. La verdad sea dicha, su señoría, es que más que una trampa, más que una falla del Ministerio Público, era una incorrecta comprensión de un aspecto contable que se tradujo en un grueso error de la acusación. Uno esperaría que con la misma hidalguía que reconocieron la ausencia de participación del señor Mota en el caso 6, porque no era gerente general, también admitieran este error de comprensión entre flujo de caja con pérdida financiera, pero entiendo que es una petición extraordinariamente extrema y radical, particularmente a estas alturas de un segundo juicio. También aprendimos que no había otra posibilidad de satisfacer una legítima y necesaria razón de negocios para revalorizar el patrimonio, que no es otra cosa, en definitiva, que el objeto social de una sociedad de inversiones. Las sociedades holding de inversiones solo tienen eso, tienen acciones. Y en este caso, como son en estructuras de cadenas de control, solamente tienen acciones del grupo de control. Se nos ha tratado de insistir en la idea de que existiría una suerte de orden natural de inversión de las cascadas, pero la verdad que eso no está ni en los objetos sociales que se leyeron de cada una de las sociedades. Incluso algunos testigos, como María Fernanda Rodríguez, claramente refirieron que no necesariamente se tenía que invertir, y era un testigo de cargo, se tenía que invertir en la sociedad que estaba inmediatamente siguiente en la cadena de control. Y esta razón de negocio incluso fue explicitada por el testigo Bustos de esta defensa, quien se refirió que se transfirieron los riesgos
él habló de esta idea de que la operación se concreta, es real en la medida que se transfieren los riesgos, el mercado ve las transacciones y puede interferirlas. Y entonces la pregunta sería si lo anterior explica la ausencia de ánimo de transferir el dominio que postula la acusación. Y ciertamente no lo explica. Es precisamente la transferencia del dominio, la transferencia de estos riesgos, como declaró, bueno, también Martínez de Ernst & Young, pero muy claramente Bustos de Pricewaterhouse, la transferencia de estos riesgos, la transferencia del dominio, la que habilitaba para acceder a la necesaria revalorización. Cosa muy distinta es que Ernst & Young, en un caso, el caso 4 en el año 2010, objetara el asiento contable y el efecto contable de la misma. Eso es una cosa. Cosa distinta, su señoría, es que la administración de la sociedad se allanara a la posición de Ernst & Young para que éste aprobara sin observaciones sus estados financieros que después se iban a comunicar en la Junta de abril. Cosa distinta es que la Superintendencia de Valores y Segura objetara los estados financieros del 2011 y ordenara rehacer los mismos que no se difundieron en su momento al mercado. La discrepancia, su señoría, fue contable, o si se quiere, fue tributaria. No hay ni en Ernst & Young ni en la SBS el menor asomo de cuestionamiento a la verificación de las operaciones mismas que se realizaron. Tanto es así que se comprobó en el juicio que incluso al día de hoy las acciones de la llamada Operación Linsor, 5 millones, siguen en poder ahora de la sociedad Potasio, tras la división de Calichera y la adquisición de estas contra cuenta por cobrar que existía. Se han percibido dividendos por ellas, se han usado como garantía para financiamiento, tal como lo declararon los testigos y Patricio Phillips. Incluso se tomaron en cuenta para la firma del contrato con Corfo, como lo declaró el señor Odó, este famoso contrato con Corfo que estuvo en la prensa en años anteriores. Y se han percibido dividendos que se da cuenta en las actas de sesiones de directorio de Potasios de marzo y abril del año 2012, leídas en la documental de la defensa número 82, números 9, 10 y 11 romano. Su señoría, las operaciones fueron reales y producieron todos y cada uno de sus efectos. Respondieron a una razón de negocios legítima, contundente y clara. Recordará su señoría, aquí paso a otro capítulo preliminar, y lamento, digamos, en alguna medida esta extensión, pero 6 meses de juicio, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande de síntesis. Recordará su señoría que en nuestro alegato de apertura graficamos las deficiencias de la acusación con la metáfora de la presencia de verdaderas fallas geológicas, argumentando que el caso estaba construido con mucha voluntad, con mucho voluntarismo por sí ante sí, y que estas fallas tectónicas eran insuperables. Y también usamos la metáfora playera de las olas. Pobre René Descartes, si supiera cómo frivolizaron sus olas de dudas, pero para graficar cómo al final del paso de las mismas olas, ¿no es cierto?, entendía como la actividad probatoria que el Ministerio Público iba a graficar, no quedaría nada de la acusación, no quedarían certezas y solo habrían, en definitiva, dudas que conducirían a la absolución de nuestro representado. Ambas metáforas, sus señorías, no eran casuales en realidad, porque ellas se combinan, pues si bien las olas tienen su origen en procesos naturales como la formación del viento, en definitiva, la energía que acumulan se disipan cuando rompen contra la costa, con lo que la geología del borde costero es en definitiva la que produce este efecto de disipación. El proceso penal no es distinto, su señoría. Los vientos del Ministerio Público que alimentaron las olas se disiparon al tocar tierra. Las olas probatorias chocaron, en definitiva, contra las fallas geológicas de la acusación. A tal punto, su señoría, que esta defensa evaluó seriamente si rendir o no prueba al final de la prueba del Ministerio Público. Pues en nuestra convicción, quizás con algún grado de audacia en ese minuto, creíamos que incluso en ese minuto ya era suficiente para haber puesto término, en definitiva, a este juicio con una absolución del señor Mota. Optamos finalmente, como el tribunal tuvo oportunidad de verlo, por rendir una prueba bastante asertiva, bastante rigurosa, bastante exacta, en la cual, en el fondo, prácticamente ningún testigo estuvo, que yo recuerde, más de un día sentado definitivamente en estrado, porque nos parecía que apuntaba cada testimonio y cada perito a hechos muy particulares que queríamos, en definitiva, complementar de lo que ya las olas habían destruido, digamos, a lo largo del ciclo de prueba del Ministerio Público. Quizás por este mismo fenómeno de la geología, podríamos decir, del proceso, aunque alguno acusador quisiera ironizarlo, es que Roxin afirma
que el proceso penal es precisamente, dice, y ocupa esas palabras, el sismógrafo de la constitución política del Estado. Es el sismógrafo del Estado de Derecho, en definitiva, pues busca evitar la afectación de garantías fundamentales como consecuencia de la intensa actividad persecutoria que ejerce el Ministerio Público. En nuestro caso, su señoría, el sismógrafo ha dado cuenta de un movimiento telúrico significativo, el voluntarismo del Ministerio Público y de la SBC con antelación, y que puso en marcha este procedimiento frente a este ciudadano ante la ley y en su acceso a la ley, en el fondo ha revelado grandes fallas geológicas. ¿Y cómo se calibra, su señoría, este sismógrafo del que nos habla Klaus Roxin? En base a la correcta valoración de la prueba rendida, teniendo como eje orientador las existencias propias del estándar probatorio penal. En este sentido, su señoría, hemos recorrido un largo camino probatorio, que ahora, su señoría, debe hacerse cargo. En alguna medida, la rendición de la prueba es el camino y la correcta valoración es el destino de la prueba rendida. Es una exigencia ineludible para su señoría, porque toda la fundamentación fáctica formulada debe poseer un correlato probatorio no meramente descriptivo. Ni siquiera esto hicieron los acusadores en los alegatos de clausura, ni siquiera descriptivamente nos narraron la prueba que se había ofrecido. Por el contrario, insistieron más en narrar su historia. Pero además de este correlato no meramente descriptivo, tiene que haber también un proceso intelectivo, es decir, la debida valoración de los distintos medios de prueba requiere seguir reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. No basta la mera reproducción o transcripción de las pruebas rendidas. Por lo mismo, es importante, su señoría, que el contradictorio los ilumine a la hora de motivar sus conclusiones probatorias, bajo el amparo y el complemento del principio de presunción de inocencia y de la obligación del Estado tiene de superar el estándar de prueba. Por lo mismo, la libre valoración dispuesta en el artículo 297 del Código Procesal Penal no puede ser entendida como íntima convicción. Don Luis Avilés Mellado, el juez de garantía, ha escrito con mucha lucidez a este respecto y señala que no podemos enfrentarnos a un decisionismo judicial, sino que a un cognitivismo judicial. Y eso es lo que se espera en estas instancias y en estos momentos, su señoría. Cuando no prevalecen las hipótesis acusatorias, ni incluso se pretendiera, no prevalece la hipótesis en competencias con ella, como serían las hipótesis refutatorias de esta defensa, ni resulta entonces una u otra refutada, la duda se resuelve conforme al principio in dubio pro reo en contra de la primera. Perdón. La hipótesis que resulta compatible con la inocencia del acusado es la que prevalece precaviendo precisamente el riesgo del error. El derecho penal, como técnica, en el fondo de última ratio, exige evitar el riesgo de castigar al inocente con un cúmulo de garantías jurídicas y la exigencia de que el juzgador alcance, en definitiva, la convicción más allá de toda duda razonable es una de ellas y está en el artículo 340. Esta regla o estándar de prueba más riguroso, su señoría, es una emanación directa de la garantía del debido proceso. Es lo que se conoce como el uso, nada más, de la llamada ratio de Blackstone. Es mejor que 10 personas culpables escapen a que un inocente sufra. Como dice el profesor Letelier Waltenberg, en el ámbito penal, la fórmula ante la duda, el hombre libre, tiene mucho más sentido y mucha sangre ha sido derramada por ella. Por lo mismo, su señoría, es que en este punto debo admitir que me resulta inexplicable, tal vez desconcertante, el esfuerzo del querellante Lobos por invitar al tribunal a desconocer el estándar probatorio del artículo 340. Es desconcertante porque creía que ambos enseñábamos en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la importancia que tiene en un Estado de derecho social y democrático la independencia interna y externa de nuestros tribunales de justicia y el valor que ante el ejercicio del poder punitivo del Estado la justicia sea ciega y no distinga a la hora de fallar por origen social, características personales del imputado u otras. La invitación a una justicia de clases, como se pidió sin pudor el pasado viernes, su señoría, realmente me sorprende. Me sorprende de tu parte, Miguel. No es lo que enseñamos. Su señoría, me gustaría que hiciera uso de las facultades del 290. Su señoría, sigo. La ilicitud penal no puede quedar entregada a designios no escritos de otros operadores privados o estándares meramente administrativos sancionatorios del agente del Estado.
La certeza de que cada uno de tales agentes se basa en la premisa de un Estado de Derecho que presume a la gente inocente, que el incumplimiento de la ley penal supone como primera cuestión básica la ley penal transgredida, y no se obedece a designios posteriores de agentes públicos o privados con intereses financieros contrapuestos. En este sentido, Vuestra Señoría, es particularmente relevante, y lo voy a sacar a colación en esta parte de nuestro alegato, una reciente sentencia del 22 Juzgado Civil de Santiago, del día 10 de diciembre del presente año, en el llamado, como parte de las reclamaciones administrativas por parte del señor Corvo, Banchile, a propósito del llamado caso Linsor. ¿Qué dijo su señoría el tribunal al resolver la reclamación administrativa y que guarda exacto asidero con lo que postula ahora esta defensa? Le reprocha a la Superintendencia de Valores y Seguros en su considerando 40, y lo cito, ha venido a interpretar aspectos oscuros de la norma aplicada en aras de esclarecer para el caso concreto la tipicidad en su caso de las conductas cuestionadas. Y agrega, se erige como un actuar administrativo fuera de oportunidad. Y paso a lo pertinente. Dicha incorrección en la oportunidad es la que la Superintendencia ha venido a ejercer en función interpretativa, supone una situación vulneradora de los principios rectores del mercado de valores y del orden público económico, por cuanto, además de suponer un perjuicio para los reclamantes, la incerteza determinada de la ausencia de una interpretación, le reprochan, la ausencia de una interpretación objetiva y general del inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en forma previa e independiente a los hechos objeto de esta reclamación. Dice, constituye una situación de peligro, la interpretación de la super de valores que impone las sanciones, de afectación al bien jurídico que subyace a esta clase de normas, el orden público económico, por cuanto la claridad de la normativa aplicable y por sobre todo la certeza acerca de la juridicidad o antijuridicidad de una o más conductas que pudieran verificarse en el contexto de las transacciones bursátiles supone un elemento clave para la fluidez de esta clase de operaciones y la circulación de bienes y servicios. Es decir, no se puede justo, como escribíamos o decíamos, obedecer a designios posteriores de agentes públicos o privados con intereses financieros contrapuestos. Ilustrativa, su señoría, es una polémica, por lo demás, en esta invitación que nos formuló mi colega a abandonar el artículo 340 del Código Procesal Penal, la polémica epistolar entre el fiscal regional Occidente, señor Pérez Calaf, y la Asociación Nacional de Magistrados hace un tiempo atrás, en el año 2017, ante un cuestionamiento del fiscal regional a propósito del caso Basuras en los medios, sobre su sensación de que mientras más mediáticos sean los casos, los jueces ponen ojo de una manera distinta, ponderan de una manera diferente. En carta en la tercera de 7 de noviembre de 2017, el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, y el director regional, don Eduardo Gallardo, fueron breves pero contundentes. Cito, se dice que los tribunales tienen estándares probatorios demasiado exigentes, como si esa fuera la razón por la cual determinados casos concluyen con una absolución. Los jueces hacen bien y solo cumplen su rol institucional al ser exigentes al momento de ponderar la prueba de la Fiscalía y realizar un intenso control de calidad a la información en un juicio penal. Ello es inherente a un Estado de Derecho en el que los ciudadanos están revestidos de la presunción de inocencia frente a cualquier imputación penal, de modo que sensaciones más o sensaciones menos, los estándares judiciales no son el problema. Entonces, ¿cómo aplican, su señoría, estas consideraciones procesales en el presente caso? ¿Qué ha dicho el sismógrafo del proceso penal en este caso? Su señoría, estos 6 meses desnudaron la precariedad de la acusación y develaron las grietas y fisuras propias de la falla geológica, que atraviesan a lo largo de todo el juicio. Por lo mismo, en forma introductoria, si su señoría quiere, después de un breve receso, antes de analizar cada caso de la acusación a la luz de la prueba rendida, es indispensable relevar al menos aquellas grietas insalvables que derrumban la tesis de la acusación, por un lado en los casos 1 a 5 y por otro lado en una forma un poco más breve respecto del caso 6. Si quiere sigo, su señoría, si quiere, no tengo ningún problema en seguir, lo dejo a vuestro criterio. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos. 15. Ah, no digo, pues yo.